Bueno, Arratsaldeon, vamos a celebrar en primera instancia la Junta General de IMESA con un punto único, que es la aprobación como Junta General de IMESA de las cuentas correspondientes al ejercicio 2016, que son propuestas y aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad. Bueno, en efecto, el Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el 30 de marzo, adoptó el siguiente acuerdo. Presentación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016. La señora Vallés da una explicación pormenorizada de todas las cuentas del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias, que arroja una pérdida de 131.931,28 euros. El señor interventor da lectura al informe emitido con fecha 23 de marzo y en el que recoge que los auditores han realizado su trabajo bajo la situación de liquidación que se encuentra la sociedad y que el informe que han emitido contiene una opinión favorable en cuanto a que las cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio y situación financiera y la de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual auditado. Debatido el tema, se aprueba por unanimidad la formación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2016 y su presentación a la Junta General. ¿Intervenciones? Yo solamente para preguntar, porque en el Consejo tenía que aprobarse por unanimidad y desconozco si en el Pleno, en la Junta General, también debe aprobarse por unanimidad o no. O sea, quiero decir, saber si algunos miembros nos abstenemos y pasa algo, o si, igual que en el Consejo, se requiere la aprobación por unanimidad. Precisamente tenía la misma pregunta. Sabéis que me abstuve en la anterior votación y me dijisteis que como era de alguna forma participante o como socia de IMESA, como me veía obligada. Pero yo quiero decir que es asumir una responsabilidad de la que yo no he participado para nada y de la que desconozco la historia. Pero bueno, eso, en el momento que te integras, ¿tuviste la oportunidad de no entrar en el Consejo de Administración de IMESA? Bueno, pues perdón. Gracias. Vamos a distinguir. Por una parte está la aprobación de las cuentas generales, que en los años precedentes no siempre se ha aprobado por unanimidad de los asistentes al Pleno. Si bien es cierto que al final se puede decir que se aprueba por unanimidad, porque lo aprueba el socio único, que es el Ayuntamiento. Eso es una cuestión, y luego otra cosa es el proyecto y el estudio que se hizo de cesión global, que esa sí se debe de aprobar por unanimidad, porque, en fin, los liquidadores asumen esa responsabilidad. Entonces sería una incoherencia asumir el documento y luego no aprobarlo a favor. No sé si me he explicado. Pero aquí estamos ahora con el tema de las cuentas. Por lo que entiendo es que hay libertad de voto siempre y cuando se aprueben las cuentas. Entiendo yo, por lo que he entendido. Y en cuanto al tema de la responsabilidad, María G., yo simplemente por aclarar, es decir, cuando uno entra en un consejo es responsable de esa empresa, quiere decir, es consejero de esa empresa para bien y para mal. Tú tuviste la oportunidad de no entrar, se da la oportunidad de no entrar. Tú entraste cuando entraste de concejal, entraste de consejera en IMESA, cuando ya estaba en liquidación incluso, asumiendo la responsabilidad que supone ser consejero en una sociedad en liquidación. Por tanto, quiero decir, yo puedo entender que tú apeles al desconocimiento de lo que ha pasado, pero eso no exime de responsabilidad como consejero, simplemente por aclarar. Sí entiendo, por lo que ha comentado la secretaria, que bueno, hay una libertad de voto, es decir, no hay una obligación de aprobar por unanimidad, en tanto en cuanto la Junta General sí apruebe las cuentas y por tanto se entiende como socio único que quedan aprobadas. Luego, otra cosa distinta es también el voto que sea negativo, ¿no? Para que el voto sea negativo, lo que no se puede alegar es que no se está de acuerdo con la gestión que se ha realizado, sino que lo que no se está de acuerdo es con la forma, con el procedimiento. Entonces, si alguien vota en contra, tendría que decir por qué vota en contra, ¿no? Ya, la abstención es una cosa distinta, abstenerse ya es otro tema, pero si votas en contra tienes que decir las razones por las que votas en contra. Y tienen que ser razones formales, no de contenido. No se ha quedado aclarado. No, aunque no fuera así, en ningún momento era nuestra intención votar en contra, o sea que el riesgo de que no se apruebe entiendo que no existe, el sentido de nuestro voto será la abstención.
¿Más intervenciones? Bueno, pues votaríamos las cuentas presentadas por el Consejo de Administración. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? O sea, 10 votos afirmativos, 10 abstenciones. No está Elena en este momento, claro. Bueno, levantaríamos la Junta General y tendremos que esperar hasta las 7:30 para iniciar el pleno.
parece que tú te comprometes a... No, ya me he comprometido, ya lo estoy haciendo. Ya está. Bueno, pero en el pleno mismo. Ya está. Bueno. Arratsaldeon, buenas tardes. Ordua da. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario. Bueno, punto primero, aprobación del borrador de acta correspondiente a la sesión de 27 de marzo. ¿Intervenciones? Si no las hay, votaríamos el acta. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? 14 votos afirmativos, 6 abstenciones. Punto segundo, despachos y comunicaciones. Bueno, están las liquidaciones de los respectivos presupuestos. Vista la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Éibar correspondiente al ejercicio 2016 formulada por el interventor de fondos, así como los documentos que integra la misma y encontrándola conforme en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa, resuelvo: primero, aprobar la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Éibar correspondiente al ejercicio 2016 y que presenta el siguiente resumen. Fondos líquidos de tesorería al 31 de diciembre, 2.644.926,89. Saldos pendientes de cobro, 18.786.248,48. Deudores presupuestarios, 5.659.141,32. Deudores extrapresupuestarios, 13.154.020,070. Cobros pendientes de aplicación, menos 26.912,91. Saldos pendientes de pago al 31 de diciembre, 4.019.223,07, de los que corresponden a acreedores presupuestos gastos 2.344.908,32. Acreedores extrapresupuestarios 1.673.401,65. Pagos pendientes de aplicación 913,10. Remanente de tesorería bruto 17.411.952,30. Saldos de dudoso cobro 1.071.557,71. Remanente de tesorería líquido 16.340.394,59. Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 1.092.373,14. Remanente de tesorería para gastos generales 15.248.021,45. Resultado de operaciones presupuestarias del presupuesto vigente 4.418.832,17. Resultado de operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores menos 326.530,10. Resultado presupuestario antes de ajuste 4.092.302,07. Ajuste obligaciones financieras con remanente de tesorería 3.128.656,11. Ajuste desviaciones en gastos con financiación afectada menos 53.615,07. Resultado presupuestario 7.167.343,10. Remanentes de créditos susceptibles de incorporación 4.862.383,44. Remanentes de créditos no incorporables 4.431.985,10. Total remanentes de crédito 9.294.368,54. Segundo, sin perjuicio de las competencias del Pleno en materia de modificaciones de crédito, aprobar el destino de remanentes de tesorería para gastos generales según figura en el cuadro siguiente. Remanente afectado a espacio multiuso Serreval 2.448.079,78. Financiación e incorporación de remanentes 4.718.781,44. Importe para financiar posibles créditos adicionales 8.081.160,23. Remanentes de tesorería para gastos generales total 15.249.021,45. Tercero, remitir copia del expediente de liquidación a la Diputación Foral de Guipúzcoa a los efectos del artículo 49.5 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa.
y, bueno, dar cuenta del presente decreto al Pleno. Otra resolución sobre la liquidación del presupuesto del Patronato de Deportes. Vista la liquidación del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes de Éibar correspondiente al ejercicio 2016, formuladas por el interventor de fondos, así como los documentos que integra la misma, y encontrándolo conforme en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria a las entidades locales, resuelvo. Primero, aprobar la liquidación del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes correspondiente al ejercicio 2016 y que presente el siguiente resultado. Fondos líquidos de tesorería al 31 de diciembre, 404.618,73. Saldos pendientes de cobro, 10.540,82. Deudores presupuestarios, 18.984,65. Cobros pendientes de aplicación, menos 8.443,85. Saldos pendientes de pago, 221.621,46, que corresponden a acreedores presupuesto gastos, 156.882,09. Y acreedores presupuestos ingresos 64.739,37. Remanente de tesorería bruto 193.538,09. Remanente de tesorería líquido 193.538,09. Remanente de tesorería para gastos generales 193.538,09. Resultado presupuestario antes de ajuste 37.637,17. Resultado presupuestario 37.637,17. Remanentes de créditos susceptibles de incorporación 50.000. Remanente de créditos no incorporables 39.513,98. Total remanentes de crédito 89.513,98. Segundo, remitir copia del expediente de liquidación a la Diputación Foral de Guipúzcoa a los efectos del artículo 49.5 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria a las entidades locales y dar cuenta del decreto en este pleno. Liquidación de la Escuela Pública de Música Juan Bautista Guisasola. Vista la liquidación del presupuesto del Patronato de la Escuela Pública de Música Juan Bautista Guisasola de Éibar, correspondiente al ejercicio 2016, formulada por el interventor de fondos, aquí sí como los documentos que integra la misma, y encontrándolo conforme en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria en las entidades locales, resuelvo. Aprobar la liquidación del presupuesto del Patronato de la Escuela Pública de Música Juan Bautista Guisasola correspondiente al ejercicio 2016 y que presenta el siguiente resumen. Fondos líquidos de tesorería al 31 de diciembre 27.408,79. Saldos pendientes de cobro 81.486,61. Deudores presupuestarios 81.486,61. Saldos pendientes de pago 35.438,43. De los que corresponden acreedores presupuestarios 9.439,32, acreedores extrapresupuestarios 25.999,11. Remanente de tesorería bruto 73.456,96, remanente de tesorería líquido 73.456,96, remanente de tesorería para gastos generales 73.456,96, resultado de operaciones presupuestarias 2.314,98, resultado de operaciones presupuesto liquidados en ejercicios anteriores menos 828,12, resultado presupuestario antes de ajustes 1.486,86, resultado presupuestario 1.486,86, remanentes de créditos no incorporables 78.201,94. Total remanentes de créditos 78.201,94. Remitir copia al expediente a la Diputación Foral a los efectos del artículo 49.5 de la norma foral 21/2003 presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa y dar cuenta del decreto en el presente pleno. Y, por último, la liquidación de la Fundación Pública San Andrés. Vista la liquidación del presupuesto de la Fundación Pública San Andrés,
correspondiente al ejercicio 2016 formulada por el interventor de fondos, así como los documentos que integra la misma y encontrándolo conforme en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria de las entidades locales, resuelvo aprobar la liquidación del presupuesto de la Fundación Pública de San Andrés, Residencia de Ancianos, correspondiente al ejercicio 2016, que presenta el siguiente resumen. Fondos líquidos de tesorería al 31 de diciembre 73.894,65. 703.894,62. Saldos pendientes de cobro al 31 de diciembre 283.996,83. Deudores presupuestarios 273.001,47. Deudores extrapresupuestarios 10.995,36. Saldos pendientes de pago 276.428,05, de los que son acreedores presupuesto ingresos 124.512,27 y acreedores extrapresupuestarios 151.915,78. Remanente tesorería bruto 711.463,40. Remanente tesorería líquido 711.463,40. Remanente tesorería para gastos generales 711.463,40. Resultado de operaciones presupuestarias del presupuesto vigente 209.010,30. Resultado presupuestario antes de ajuste 209.010,30. Resultado presupuestario 209.010,30. Remanentes de crédito no incorporables 123.625,38. Total, remanentes de crédito 123.625,38. Segundo, remitir copia del expediente de liquidación a la Diputación Foral de Guipúzcoa a los efectos del artículo 49.5 de la norma foral 21/2003, presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa, y dar cuenta del presente decreto al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre. Bien. Luego hay otra resolución de alcaldía de 22 de marzo que dice lo siguiente. Visto el expediente de modificación de créditos instruido en el presupuesto del 2017 del Ayuntamiento de Eibar por incorporación de remanentes de crédito del presupuesto del año anterior, visto el informe favorable y la propuesta de aprobación formulada por el presidente de la Comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio y demás actuaciones practicadas en el expediente, en virtud de lo dispuesto por el artículo 32.6 de la norma foral 21/2003 para la tramitación y aprobación de la incorporación de créditos, vengo a resolver. Primero, aprobar el expediente de modificación de créditos número 1 por incorporación de remanentes de crédito al presupuesto 2017 del Ayuntamiento de Eibar procedentes del presupuesto del ejercicio anterior, conforme al siguiente resumen por capítulos afectados por dicha incorporación. Gastos en bienes corrientes y servicios 811.315,23. Transferencias corrientes 727.130,44. Inversiones reales 3.123.937,77. Transferencias de capital 200.000. Total, remanentes incorporados 4.862.383,44. Ingresos financiación, activos financieros 4.462.383,44, que es el total igual a las incorporaciones de crédito. Segundo, siendo este acto firme y ejecutivo sin necesidad de ulteriores trámites, procede que por los servicios de intervención de fondos se refleja en la contabilidad la modificación aprobada tanto en gastos como en ingresos con efectos inmediatos. Y otra resolución también del 22 de marzo que dice: visto el expediente de modificación de créditos instruido en el presupuesto del 2017 del Patronato Municipal de Deportes de Eibar por incorporación de remanentes de crédito del presupuesto del ejercicio anterior, visto el informe favorable y la propuesta de aprobación formulada por el presidente de la Comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio y demás actuaciones practicadas en el expediente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32.6 de la norma foral 21/2003 para la tramitación y aprobación de la incorporación de créditos, venga a resolver. Primero, aprobar el expediente de modificación de créditos número 1 por incorporación de remanentes de crédito al presupuesto 2017 del Patronato Municipal de Deportes procedentes del ejercicio anterior, conforme al siguiente resumen por capítulos afectado por dicha incorporación. Gastos, aumento. Gastos en bienes corrientes y servicios 50.000, que es el total de remanentes incorporados. Ingresos, financiación, activos financieros 50.000, que es igual a las incorporaciones de crédito. Segundo, siendo este acto firme y ejecutivo sin necesidad de ulteriores trámites, procede que por los servicios de intervención de fondos se refleja en la contabilidad la modificación aprobada tanto en gastos como en ingresos con efectos inmediatos.
primero es el del Banco de Alimentos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entraríamos ya en los dictámenes. Ay, no, este no es este. Punto tercero. Dictámenes de las comisiones de trabajo, de la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, creación y prestación del servicio de Banco de Alimentos en el Ayuntamiento de Éibar. La comisión... no, pero esta no es. Sí. La Comisión Municipal de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 22 de mayo del 2017, acordó proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Creación y prestación del servicio de Banco de Alimentos en el Ayuntamiento de Éibar. Ante la propuesta de la Comisión Asesora de Servicios Sociales sobre el servicio de Banco de Alimentos, visto los informes del responsable del área de Servicios Sociales, de la Secretaria Municipal y del Interventor de Fondos, en aplicación del artículo 25e de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, se considera la procedencia y necesidad de la prestación del servicio de Banco de Alimentos de la localidad. Se debate sobre la propuesta y, a continuación, la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado: 3 votos a favor de don Alberto Avístigue, doña Patricia Arraizabalaga, don Jon Iraola, y 5 abstenciones de don Gorka Errasti, doña Leiria Banzabalegui, doña Elena Ibáñez, doña Eva Juez y doña María Jesús Aguirre, y propone al Pleno adoptar los siguientes acuerdos. Primero, la creación y prestación del servicio de Banco de Alimentos, que se prestará mediante gestión directa por el propio Ayuntamiento y a la forma indicada en el informe de la responsable del área de Servicios Sociales, Guisarteguincha. Segundo, adscribir el servicio al área de Servicios Sociales, Guisarteguincha. Tercero, destinar uno de los locales de la Plaza de Toros, antigua enfermería, para la prestación del servicio. ¿Intervenciones? Bai, arratsaldeon danori. Bueno, elikagaien bankua azken finean gure emendakin baten ondorioz kokatuko da 6 plazan. Askok dakizuen moruan EH Bildun intentzioa 2016ko aurrekontuan proposamena egin gendunean bestelako bat zan. Guk 6 plazako gradak botatzea nahi genitzuan eta aurrentzako parkia ondo bukatzea. Honen atzean helburu garbi bat genekan. Eibarren zezenketak ospatzeko gauzak zailtzia behintzat. Baina naiz eta hasiera batean onartu, PSeri ez zitzaion asko gustatu gure proposamena. Eta orduan, zerbitzuko teknikariakin junginan zezen plazara, bertan teknikoki ze behar zegoazen ikustera. Egokizen eta EH Bildun filosofiakin bat itzen da bena da, elikagaien bankuari kokapen berri bat topatzia. Eta onartu ingendun, gainera bertan plazako instalazioetan. Guk arki dakau, gero eta erabilera berri gehiago emon zezen plazari, guk uste dugu gero eta aukera gutxiago dauzela Eibarren zezenketak ospatzeko. Beraz, guk babestu ingo dugu. Bueno, zerbitzu importantia dela, zalanetzarik ez dau, datuak erakusten da hori, 357 persona hilian ez. Pentsatzen dugu, danok defendatzen dugun zerbitzu bat dala, baina landa guztiz esan behar dugu gaur, udal gobernuak gure ikuspegitikan oso gaizki kudeatu da bengai bat izan dela. Queremos, insisto, en que el Banco de Alimentos es un servicio importante. Como ejemplo, la memoria del año 2016 del Departamento de Servicios Sociales, cosa que aprovecho para decir que creemos que este tipo de memoria se debería hacer también en otros departamentos municipales, como por ejemplo tráfico, para saber cuántas denuncias se ponen, cuántas denuncias se producen, cuántas agresiones se producen en un fin de semana. Igual que decimos tráfico, podemos decir otros departamentos, aunque igual pecamos de ingenuos, ¿no? Sabiendo que en algunas comisiones hay problemas incluso para levantar actas, alegando que no son obligatorias, pues cómo se va a hacer una memoria, ¿no? Además, las memorias son un elemento clave para la planificación del siguiente ejercicio, y entonces creemos que esto puede parecer mucho pedir. Pero en cualquier caso, insisto en que está bien que se haga esa memoria. Y como decía, esa memoria nos dice que se utiliza por una media de 133 familias al mes, una media de 347 personas y una media de 27 lotes bebé mensuales. ¿Cómo vamos a estar en contra del Banco de Alimentos? En el año 2016, mediante una enmienda al presupuesto, negociamos con el Partido Socialista complementar una partida para ayuda a personas desempleadas con ingresos bajos, que completamos con 20.000 euros más que permitieron llegar a todos sin que se produjeran recortes, y hubo un remanente de 7.000 euros que acordamos entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista destinarlo a esos lotes bebé
porque evidentemente los defendemos, ¿no? Y creo que en ese sentido pues tenemos sintonía. Todos defendemos, insisto, creo en este ayuntamiento el banco de alimentos, pero la cuestión no es solamente qué se hace, sino cómo se hace. Y nosotros hay formas que no damos por buenas, formas que vemos que este gobierno municipal se empeña en repetir. Entonces, a la pregunta, ¿cómo se ha tomado esta decisión? Creo que el portavoz de Bildu también daba unas pinceladas en ese sentido, ¿no? Se nos dio cuenta en la comisión de Gizarte Ekintza que mediante una enmienda de Bildu que rezaba finalizar el parque de la Plaza de Toros, que se había negociado 55.000 euros, si no me equivoco, se da cuenta en la comisión que se había llegado a un acuerdo entre ambas formaciones, entre Bildu y el Partido Socialista, y que se había hecho la reforma en enfermería para el traslado del banco de alimentos a la Plaza de Toros. Y mi compañera Elena Ibáñez mostró en aquella comisión, los que estáis recordaréis supongo, su sorpresa y más bien su enfado. Al final, cada uno entendemos que es legítimo de negociar lo que considere y con los objetivos que considere, ahí no entramos. Pero creemos que la ubicación del banco de alimentos era un elemento con suficiente enjundia como para haber intentado acordarlo y haber recibido las propuestas de todos los grupos y, en cualquier caso, mantener el respeto institucional que creemos que la comisión de Gizarte Ekintza se merece, comisión que todavía no ha girado tampoco visita a este emplazamiento, que nosotros nos preguntamos si ese es el mejor, ¿no? Nos preguntamos si la enfermería de la Plaza de Toros es el lugar más idóneo para el banco de alimentos, nos preguntamos a ver si no había otras posibles ubicaciones y que posiblemente igual no hubiese hecho falta la rehabilitación, porque no olvidemos que ha costado en torno a 25.000 euros y la pregunta es si han sopesado otras opciones. Hasta donde sabemos nosotros no. Y por tanto decimos que esto es hacer las cosas a toro pasado. Y pues olé para vosotros, ¿no? Entre la documentación aportada se señala, y leo textualmente: el ayuntamiento, con el objetivo de mejorar el servicio, ha habilitado en la Plaza de Toros un local para la prestación de dicho servicio. Nuestra pregunta es: ¿no hay mejores sitios en Eibar? Porque por sitios no será, ¿no? Se suele decir al hablar de la Plaza de Toros que es un espacio multideportivo. No sé, nos preguntamos si es la enfermería la mejor ubicación para esto. Pero además de esto, nos consta que la Peña Taurina Pedrucho Ibarresa había solicitado este espacio anteriormente. Y alguien del gobierno municipal les alegó que sería caro. Y que luego, o sea, después de decirles a ellos que sería caro, o sea, gastamos 25.000 euros para habilitarlo para otro uso, ¿no? Y entonces la sensación es que aquí se está tratando de torear a los taurinos. Y en cualquier caso creo que de verdad que no son las mejores formas de hacer, que se puede actuar de formas más claras y más transparentes, ¿no? Que al final aquí que no se nos olvide que independientemente de las ideas y de las confrontaciones que pueda darse entre las diferentes formaciones y entre los diferentes concejales, estamos todos para trabajar por Eibar y por los eibarreses y por las eibarresas, y que las cosas cuando se comentan suelen resultar mejor. Y que al final las cosas, aunque estén acordadas y aunque se pongan en marcha iniciativas que partan de ideas de los demás grupos, al final en la foto vais a salir vosotros. O sea que no hay problema por eso. Que lo que estamos pidiendo es que queremos poder decidir juntos las cosas. Y que cada uno responda por lo que hace bien y por lo que hace mal. Creemos que se tiene que cambiar las cosas y compartir más información que en este momento no se comparte. Y para finalizar ya, yo sí quisiera hacer un reconocimiento a la labor que se hace en las personas por parte de las personas voluntarias para que este servicio exista, que es otro ejemplo más que del trabajo que la ayuda del ayuntamiento no serviría de nada si no existiera todo ese trabajo, ¿no? Son todas esas personas que se encargan de la preparación de los lotes de alimentos y de repartirlo, y toda nuestra admiración y reconocimiento. Me gustaría mencionarles Cruz Roja Compartir, Aldatze Goaisia, Proide Proega, Ikasten, Fundación Gerdau. Queremos ensalzar la labor que hacen. Y, por tanto, dos ideas fundamentales para resumir. Por una parte, el reconocimiento de la labor que se hace desde el Banco de Alimentos, pero por otra parte que no estamos de acuerdo con cómo se ha gestionado este asunto en el Ayuntamiento y, por tanto, en coherencia con esas dos reflexiones, nosotros nos vamos a abstener. María
Sí. Yo quería simplemente decir pues la alegría con que Irabasi recibe que en la enfermería de una plaza de toros haya el banco de alimentos. No, os podéis imaginar que para nosotros ese objetivo es que no tiene ningún tipo de calificación peyorativa, al contrario, nos agrada muchísimo y que vaya a un fin social tan importante como es el banco de alimentos. Yo desde luego lo apoyo, pero firmemente. Arratsaldeon, yo solamente te quería aclarar un par de cositas, Josu, que creo que no son del todo correctas. En la ayuda de pensionistas, el año pasado, nosotros habíamos puesto de partida una cantidad de 50.000 euros, porque el año anterior se habían puesto 45.000 y hubo que hacer una modificación de crédito de 2.400 euros. Con lo vuestro eran 70.000 euros. Y vimos que dando 150 euros a cada persona que era subsidiaria de la ayuda, nos iba a sobrar dinero. Intentamos poder subir la ayuda a 200 euros, pero como las bases estaban hechas con 150, después de comentar con el jefe de subvenciones del ayuntamiento, no se podía. Entonces nosotros le propusimos a Elena que, a ver, que como había necesidades que no íbamos a llegar a pagar con el tema del lote de bebés, o sea, no íbamos a llegar con el dinero, porque de Cruz Roja nos había disminuido la ayuda, no íbamos a llegar a pagar los lotes, a ver si os parecía bien, si le parecía bien a Elena usar ese dinero para los lotes de bebé. Por eso se usó, y Elena, desde luego, enseguida dijo que sí, pero no, o sea, por aclarar. Segundo, el sitio fue una enmienda de Bildu, pero nosotros de antes ya estábamos barajando y creo que en alguna comisión ya habíamos comentado el tema de que podría ser la enfermería. Y tercero, la visita a la plaza de toros, o sea, la visita a la enfermería en la plaza de toros, si lees el orden del día que nos ha mandado la técnico de servicios sociales hoy, se va a tratar el miércoles, está en el orden del día del miércoles, porque para esta semana queremos hablar con los de la comisión para hacer una visita al local del Banco de Alimentos. ¿Vale? Solamente aclarar eso. No, empezando por el final, yo no estoy en la comisión de Guisarte Quinza, me alegro de que esté recogido en el orden del día. Obviamente yo no he recibido el orden del día de esa comisión, pero me alegro de que se haga la visita. Es más, invito al resto de concejales a que tomen ejemplo de ello, porque es una práctica poco habitual en este ayuntamiento. Y en el resto de las explicaciones que has dado no tengo ninguna pega. Al final se hizo una enmienda que completaba una partida y se acordó entre ambas formaciones a qué se destinaba el dinero que había de remanente. Si la propuesta partió de Tío de Elena, desconozco. Yo lo que sé es que llegamos a un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista y que en ese sentido había plena sintonía, exposición que hacía simplemente para decir que en el servicio, aunque no en la ubicación, en el servicio estamos completamente de acuerdo y plena sintonía en ese sentido. Más que nada para aclarar lo que decía Josu, en parte sí que le damos la razón, pero es que en ninguna negociación bilateral con el PSE hemos entrado el resto de grupos a aportar nuestras opiniones. Por poner un ejemplo, el último ha sido otorgar una subvención de 200.000 euros a Tecniker para la creación de una incubadora que nosotros creemos que tiene bastante más enjundia que el Banco de Alimentos, y tampoco ha habido un debate interno de si lo veíamos conveniente o no el resto de grupos. Para una vez que nos pidieron apoyo en una enmienda que no era nuestra, nos pidieron propuestas para el plan de empleo, sí que realizamos propuestas y las rechazasteis. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay? Bueno, en fin, es que así es la política, quiero decir, no sé, parece que estamos descubriendo América. Al final lo que hay es proceso de negociación, pero es que el tema del Banco de Alimentos en su ubicación pasó una primera vez por servicios sociales, pero como no quedó muy claro si había pasado o no, suspendimos la Comisión de Trabajo de Hacienda para que pasara por servicios sociales, ya pasó por la Comisión de Trabajo de Hacienda y ahora pasa por el Pleno. Es decir, órganos en los que estamos todos los partidos opinamos y todos los partidos tenemos nuestra capacidad, según los votos que tenemos, de llegar a acuerdos o no, o de apoyar o no propuestas. Es decir, al final las propuestas alguien las tiene que hacer. Alguien las tiene que hacer. ¿Cómo se sustancian esas propuestas? Pues a veces se consiguen acuerdos con todas las partes, a veces con unos, a veces con otros, y a veces con nadie y se suman posteriormente. ¿Qué le vamos a hacer? Pero decir que
no sé, que yo sé que se quiere, por unos decir que estamos haciendo todo con Bildu, por otros decir que estamos haciendo todo con el PNV. Estamos haciendo todo con todos, en la medida de lo posible, para intentar sacar los proyectos adelante, tanto los nuestros como los que son de otros y también nos parecen que están bien. Y con la incubadora lo mismo. Pues la incubadora que dice Gorka, efectivamente nosotros teníamos un proyecto de incubadora que llevamos más de un año trabajando con Big Guipúzcoa y con Techniker, y hoy coincide que el PNV tiene también esa inquietud. Pues la acordamos. ¿Y con quién la acordamos? Con quien nos ha manifestado esa inquietud. El resto, pues se podrán sumar o no, y podrán opinar o no, porque esa incubadora ha pasado por los órganos municipales que tiene que pasar, por los presupuestos en su momento, la aprobación del proyecto, la licitación de la obra, por parte de Techniker, todo el mundo ha conocido, y próximamente espero que para ir a visitar las instalaciones también. Entonces, quiero decir que, pero si es que eso es la política, es decir, lo otro es otra cosa, es una reunión de la comunidad de vecinos para ver si hacemos el tejado y tenemos que decidir entre todos, pero no sé qué es lo que sorprende cuando es algo, en fin, que no es una rara avis en Éibar, ¿eh? O sea, la política municipal, la política provincial, la autonómica, la estatal, la europea funciona igual. O sea, no creo que nos sorprenden estas cosas. Nosotros que hemos tenido en este tema, que se partía de una relación con Bildu en este tema y se ha conseguido consensuar un espacio y tal, y se ha puesto sobre la mesa, pues vale, yo no he participado, también te adelanto. Yo me he enterado cuando me he tenido que enterar. A partir de ahí, bueno, pues oye, el resto pueden sumar o plantear alternativas. Tampoco ha habido ninguna alternativa sobre la mesa. Se puede sumar o plantear alternativas. Que ahora se ubica este espacio y se encuentra un espacio mejor, porque lo importante de todo esto no era tanto el espacio, sino viene a pleno porque municipalizamos el servicio. No viene a pleno por el sitio, ¿eh? El sitio es lo de menos. Si luego tenemos oportunidad de tener un sitio mejor, lo cambiamos de sitio. Para eso sí que no hace falta acuerdo. Hará falta acuerdos pues me imagino, si cuesta dinero habilitar un espacio, lo habilitaremos. Pero eso sí viene a pleno es porque asumimos un servicio que no es nuestro. Y hace falta informe de la secretaria, informe del interventor. Por eso viene a pleno, no por la ubicación. La ubicación, siendo importante, es lo que más fácil se puede modificar si en su momento se encuentra que hay un sitio mejor. No le daría más vueltas, ¿no? Quiero decir que aunque en el texto y en el contexto se hable de que la ubicación va a ser esta, es decir, el voto de este pleno es sobre la municipalización del servicio, no tanto por su ubicación. Su ubicación la podremos modificar si encontramos un espacio que entendemos entre todos que puede ser mejor, nos encaja, es nuestro, o lo podemos alquilar o podemos comprar, y es mucho mejor. Bueno, pues ya decidiremos entre todos si es el mejor sitio o no. Pero para eso no hace falta luego traerlo a pleno. Hará falta traer a pleno si es que tenemos que comprar algo, tenemos que modificar créditos o alguna cosa de estas, pero no por el cambio de ubicación, si es que viene. Votaríamos este primer punto de la Comisión de Trabajo, Cuentas, Hacienda y Patrimonio. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? O sea, 16 votos afirmativos, 4 abstenciones. Siguiente punto, resolución a las enmiendas y alegaciones al presupuesto 2017 y aprobación del presupuesto general 2017. La Comisión Municipal de Trabajo, Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 22 de mayo del 2017, acordó proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. El Pleno Municipal, en sesión de 12 de abril de 2017, acordó aprobar con carácter inicial el presupuesto general para el ejercicio 2017. Dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de Guipúzcoa de fecha 21 de abril de 2017. En el plazo de exposición pública del 22 de abril al 15 de mayo se han presentado los siguientes escritos. Con fecha 4 de mayo del 2017, Podemos Aldugo Éibar, un escrito en el que presenta 29 enmiendas parciales al presupuesto general de Éibar de 2017. Con fecha 15 de mayo de 2017, la Asociación de Vecinos de Chonta La Plazoleta presenta un escrito de alegaciones al presupuesto general de Éibar 2017. Los concejales miembros de la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio han dispuesto con anterioridad de los escritos presentados por Podemos Aldugo Éibar y por la Asociación de Vecinos Chonta La Plazoleta. Asimismo, han dispuesto los informes emitidos por el señor interventor sobre el escrito presentado por Podemos Aldugo Éibar y sobre el escrito presentado por la Asociación de Vecinos de Chonta La Plazoleta. Se ha debatido el tema y los criterios y consideraciones recogidos en dichos informes. La Comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio somete a votación el desestimar los dos escritos presentados con el siguiente resultado:
3 votos a favor de don Alberto Albistegui, doña Patricia Rizabalaga y don John Iraola, y 5 abstenciones de don Gorka Rasti, doña Leiria Banzabalegui, doña Elena Ibáñez, doña Eva Juez y doña María Jesús Aguirre, y propone al Pleno Municipal adoptar los siguientes acuerdos. 1. Desestimar las enmiendas parciales al presupuesto general de Eibar de 2017 presentadas por Podemos al Dugo y desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos La Plazoleta por considerar que las mismas no constituyen ninguno de los motivos recogidos en el artículo 17.2 de la norma foral 21/2003 presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa para presentar reclamaciones al presupuesto. 2. Aprobar definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Eibar para el ejercicio 2017 en los términos planteados en la aprobación inicial. ¿Intervenciones? Sí, antes que nada queríamos recordar que, bueno, EH Bildu votamos en contra de los presupuestos, entonces no nos sentimos reflejados con aquellos presupuestos. Creemos que decantarnos por una votación u otra en cuanto a las alegaciones tampoco tendría mucho sentido. Sí que queremos referirnos en cuanto a las 2 alegaciones presentadas, pero nos abstendremos en la votación. En cuanto a Chonta, en las alegaciones presentadas por La Plazoleta, aunque como dice el interventor no tienen lugar de ser, sí que encontramos varios temas reseñables en los escritos y que están en sintonía con lo que hemos ido reclamando durante este tiempo y sobre todo tras la última sentencia que ha echado al traste los planes del barrio. Si antes ya era de cajón, ahora sí que creemos que la mesa de Chonta tiene que ser estable, un órgano decisorio, informativo y consultivo permanente, con una periodicidad estable. Solicitamos además, sobre todo, una reunión informativa abierta para todos los vecinos y vecinas de Chonta. No solamente que se quede en las asociaciones que están representadas en la mesa de Chonta, queremos una reunión abierta para todos los vecinos del barrio, donde el Ayuntamiento explique la situación actual cuál es y cuáles son los planes a futuro. Creemos que los vecinos están con mucha incertidumbre y más sobre todo los que se han ido reuniendo con Visesa, entonces necesitan un foro donde calmar sus dudas y desahogarse. Existen 250.000 euros en el presupuesto para Chonta, que tras la sentencia sí que serán destinados a la regeneración del barrio. Creemos que es la mesa de Chonta donde se tienen que priorizar las actuaciones. Creemos también que tiene que haber un compromiso serio por parte del Gobierno vasco para la regeneración del barrio y que el espejo tiene que ser Moguel. El nuevo proyecto a redactar también creemos que tiene que ser un proyecto realista, serio y nada especulativo, que priorice la regeneración del barrio siempre. Tenemos que ser cautelosos con el número de viviendas proyectadas. Vivimos en una época donde las propias promociones de VPO, de Gaselay y Parraguirre tienen todavía viviendas vacías. Echamos en falta un estudio riguroso del Ayuntamiento donde se especifique la necesidad real de vivienda existente en el municipio y después, con ese estudio, realizar todas las actuaciones urbanísticas que nos toquen. Creemos, como La Plazoleta, que gran parte de la regeneración del barrio se puede realizar mediante el impulso de Chonta Culturala, poniendo el valor del patrimonio histórico y cultural del barrio. Incluso creemos que es extrapolable a otras zonas de la ciudad. El año pasado se realizó una actividad puntual por una enmienda de EH Bildu. Este año, lamentablemente, no hay nada en el presupuesto reflejado para Chonta Culturala. Muchos proyectos de EH Bildu sí que no los hemos tenido que volver a pedir porque el PSE enseguida los ha hecho suyos. Parece que no tiene un compromiso con Chonta Culturala. En cuanto a Podemos, en cuanto a las alegaciones de Podemos, también lo dice el interventor, no son alegaciones, son enmiendas. Las enmiendas solamente los podemos realizar de momento los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y lamentablemente no es el caso. Además, rechazamos completamente el itinerario realizado. Presentar alegaciones con forma de enmiendas que al ser rechazadas las convertimos después en mociones. Nosotros creemos que eso no puede ser. Por 2 razones. Las mociones creemos que no deberían de comprometer tanto el presupuesto. Y por otra razón de peso, creemos que las negociaciones del Gobierno, en este caso ahora mismo el PSE, con el resto de la oposición perderían todo su sentido. Daría igual si apoyásemos un presupuesto, si después podríamos introducir una enmienda y proyectos en forma de moción. Entonces no lo terminamos de entender. Ahora mismo los representantes somos 21. Llevamos años reuniéndonos nosotros con asociaciones, las que les mostramos el borrador del presupuesto, recogemos sus necesidades y las presentamos en forma de enmienda. Incluso con Podemos nos reunimos el año pasado y nuestras puertas siguen abiertas. Nos hemos reunido para discutir mociones, para discutir otro tipo de asuntos.
si estas mociones o estas enmiendas fuesen tan estratégicas, hubiésemos agradecido también una reunión. Tenéis también a Irabasi dentro, estamos nosotros también dentro. Yo creo que ya sabéis la vía el año que viene cuál puede ser. O si, por el contrario, todo esto es por dar un tirón de orejas al equipo de gobierno por una falta de presupuestos participativos, presupuestos participativos municipales, donde la ciudadanía tenga un lugar donde exponer su voz y su opinión, nos adherimos al tirón de orejas. Bueno, oso azkar, igaz galdetzen genunean pleno honetan, ia noiz aurkeztuko zen aurrekontu zirriborrua eta noiz pentsatzen zenuten alko zala onartu, alkatiak erantzuten zeban bi panorama aurrikusten, ez? Bat zan aurrekontuak berandu onartu, baina adostuta, eta bestia zan aurrekontuak azkar onartu, baina adostasun gabe. Eta aurrekontua onartu zanean esan genuen berandu eta akordiorik gabe. Eta gaur berresten dugu berandu eta akordiorik gabe. Aurrekontu hau onartuta egon biazan, abenduaren 31an, alegazioak ari gara, alegazioen gaineko erabakixak ari gara hartzen maiatzaren 29an, uste dut atzerapena agerikoa dela, ez? Martxoan, esan zitzaigun, 1.200.000 euro geratuko ziala hor, adostu ahal izateko urtean zehar hainbat proposamen, oraindik ez dakigu ezer, oraindik aurrekontua onartu bez dain. Orduan esan genizun, alcalde, te dijimos entonces, te lo repetimos hoy, si es que para cuando se apruebe el presupuesto, finales de mayo, entra en junio, San Juanes, vacaciones de verano, al final, ¿cuánto tiempo tenemos para ejecutar las partidas que están en el presupuesto? Nuestra propuesta ya hace meses, hoy la reiteramos, es en julio empezar a hablar del presupuesto del año 2018. Estamos aprobando el presupuesto, está entrando en vigor el presupuesto en el momento en que deben iniciarse las negociaciones del presupuesto del año 2018. Decir que algunas de las alegaciones o enmiendas en forma de alegación presentadas nos gustan. Nos da pena que hay una formación que presenta alegaciones que no participó en las elecciones municipales y que por tanto no puede dar cauce a sus anhelos mediante enmiendas al presupuesto. Porque además hay alguna, como por ejemplo abaratar el impuesto de vehículos, que no se aprueba mediante el presupuesto, se aprueba antes de final de año, y que nosotros hasta ahora nos hemos quedado solos defendiendo abaratar el impuesto de vehículos y que nos encantaría encontrar aliados dentro de este ayuntamiento para que los eibarreses tengan un impuesto de vehículos más barato. Decir que pese a que podamos estar de acuerdo en algunas de las propuestas, y creo que en esta situación se pueden encontrar también el resto de grupos municipales, tenemos un informe del interventor que a lo que nos invita es a desestimar las alegaciones presentadas, ¿no? A la gente que es asidua a estos plenos, yo creo que ya saben que es costumbre del Partido Nacionalista Vasco en este mandato no votar en contra de informes técnicos en este ayuntamiento. Por tanto, votar a favor de una alegación implicaría ir en contra de nuestro criterio de no hacer caso a los informes técnicos, y por tanto nosotros nos vamos a abstener en estas alegaciones. No sin insistir que nos gustaría más pronto que tarde, a la vuelta de San Juanes, empezar ya a hablar del presupuesto del 2018, que lo podamos aprobar antes de final de año, y si puede ser consensuado no solamente con las fuerzas de este ayuntamiento, sino también mediante presupuestos participativos con la sociedad eibarresa, pues mucho mejor. ¿Más intervenciones? Sí, he creído entender que me incluíais como en la abstención. Yo voté a favor de que las mociones estas fueran adelante, pero... No, María Jesús, estamos en el punto del orden del día de la Comisión de Trabajo de Hacienda y Patrimonio, en la cual Podemos presentó unas alegaciones al presupuesto, no las mociones. Eso fue otra segunda fase. Es que aquí no aparecen las mociones. Es que no están. No, pero es que precisamente yo quería... Ya, pero es que ese debate no es el de ahora. O sea, quiero decir, ahora estamos debatiendo unas alegaciones de Podemos y de la Asociación del Baloncesto de Chonta, que sí han tenido registro municipal, que se han tramitado, que los órganos municipales correspondientes han informado a los técnicos y que se ha votado en consecuencia en la Comisión de Trabajo, Hacienda y Patrimonio y ahora en el Pleno.
Esas alegaciones, como la posibilidad cierta de este pleno, más cierta que era que iban a ser rechazadas porque técnicamente no cumplían los requisitos, Podemos, que lo ha dicho creo que Gorka, las transformó en mociones, y luego esas mociones es las que tuvisteis un debate en la Junta de Portavoces y decidisteis dejarlas que no vinieran a pleno. Pero no las alegaciones están en el pleno, están aquí. Excepto yo. Yo quise que vinieran a pleno. Ya, pero eso, no forma, pero las alegaciones las mociones, estoy completamente de acuerdo contigo, pero como aquí no aparecen, entonces era una forma como de recuperar que ha habido un trabajo ahí por parte de Podemos. Ya, pues si están las alegaciones aquí, si están todas aquí. Ya, pero que también todos tengamos como la escucha de todo el trabajo que hay aquí y por deferencia al trabajo realizado, por lo menos el apoyar, el que se sepa por dónde iban las enmiendas o por dónde iban los objetivos que querían llevar a cabo Podemos. Vale. Bueno, nosotros muy brevemente, es decir, como bien dice Josu, los informes técnicos suele ser muy difícil presentar alegaciones a la aprobación inicial del presupuesto porque solamente se puede alegar cuestiones de carácter muy técnico. No son cuestiones ni de oportunidad ni de opinión, son de carácter muy técnico, jurídico, presupuestario. Por tanto, tiene ese incumplimiento de normativa foral, básicamente. Entonces, en ese sentido, suele ser muy difícil, pero bueno, hay colectivos y personas que presentan alegaciones para manifestar su posición sin más, yo creo que a sabiendas de que van a ser rechazadas, pero bueno, lo hacen, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros, a las enmiendas que presentó Podemos también, cuando las presentó en este documento, nosotros también ya manifestamos públicamente que había cuestiones que podrían ser interesantes, pero que bueno, pues no era el marco adecuado de llegar a acuerdo y creemos que tampoco el de las mociones, pero ciñéndonos a las presentadas ahora y tratadas en la Comisión de Trabajo de Hacienda y Patrimonio, los informes técnicos son negativos y nosotros, lógicamente, pues vamos a desestimar las alegaciones presentadas. Perdón, si puedo solamente intervenir diciendo que a mí me parece que es un paso importante para los famosos, y siempre nos llenamos la boca y los titulares diciendo los presupuestos participativos. Yo creo que esto ha sido un intento serio por parte de Chonta y por parte de Podemos de que participar ellos también en los presupuestos. Igual nos hemos equivocado o se han equivocado del camino a llevar o el procedimiento, pero esto hay que retomarlo y hay que saber cuál es la forma de que la ciudadanía pueda participar en los presupuestos, porque los impuestos nos atañen a todos y sobre todo a cada uno de los eibarreses y eibarresas. Si no hay más intervenciones sobre el asunto, votaríamos la resolución, el dictamen, que el dictamen lo que dice es desestimar, con lo cual el que vote a favor del dictamen está desestimando y aprobando el presupuesto. ¿Votos a favor del dictamen? ¿Abstenciones? ¿En contra? En el sentido que quieras. ¿Vale? O sea que son 10 votos afirmativos, 1 negativo, 10 abstenciones. Entraríamos. Bueno, urgencias de carácter jurídico-administrativo no hay ninguna, por lo cual iríamos al punto quinto. Es moción de Eibarko EAJ-PNV sobre mejora del servicio de autobús a Loio. Bueno, pues en efecto hubo una moción presentada el 18 de mayo. Posteriormente, bueno, con fecha de hoy en concreto, 29 de mayo, se ha presentado una propuesta de moción alternativa de EH Bildu e Irabasi a la presentada por EAJ-PNV por el servicio de autobuses, pero a su vez hay una moción transaccional entre el PS Euskadiko Ezkerra Eibar y Eibarko EAJ-PNV a la que presentó originariamente el PNV para el servicio de autobuses para ir al aeropuerto. Con lo cual entiendo que pues, bueno, están sobre la mesa la transaccional y la alternativa. Bueno, doy primero lectura a la transaccional, ya que proviene de, digamos, de la originaria, que dice:
El Pleno del Ayuntamiento de Eibar solicita a la Diputación Foral de Guipúzcoa y a su Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio para trabajar conjuntamente ambas instituciones en el análisis de los datos sobre el servicio existente de transporte público Eibar-Loiu, conclusiones derivadas de ese análisis y, en su caso, medidas a adoptar para la mejora del servicio si así se entendiera. 2. El Pleno de Eibar solicita tanto al alcalde como a los y las representantes que el Ayuntamiento tiene la Autoridad de Transporte de Guipúzcoa que, tomando este acuerdo de referencia, que todos los datos analizados sean compartidos en un órgano municipal en el que esté representados los grupos municipales. 3. El Ayuntamiento de Eibar notificará este acuerdo a la Autoridad de Transporte de Guipúzcoa y a las Juntas Generales de Guipúzcoa y Diputación Foral de Guipúzcoa. Y la alternativa dice lo siguiente. 1. El Pleno del Ayuntamiento de Eibar solicita a la Diputación Foral de Guipúzcoa y a su Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio para trabajar conjuntamente ambas instituciones en el análisis de los datos sobre el servicio existente de transporte público Eibar-Loiu, conclusiones derivadas de ese análisis y, en su caso, medidas a adoptar para la mejora del servicio si así se entendiera. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Eibar además insta al Departamento de Movilidad y Ordenación Urbana de la Diputación de Guipúzcoa y el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco a acelerar los trámites oportunos para el fomento de la interoperabilidad y la puesta en marcha de una tarjeta de transporte público única para Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. El Pleno de Eibar solicita tanto al alcalde como a los y representantes que el Ayuntamiento tiene la Autoridad de Transporte de Guipúzcoa, tomando este acuerdo de referencia, lleven a cabo los trabajos de gestión necesarios y den cuenta de los mismos en un órgano en el que estén representados todos los grupos municipales. 4. El Ayuntamiento de Eibar notificará este acuerdo a las Autoridades de Transporte de Guipúzcoa, a las Juntas Generales de Guipúzcoa y a la Diputación Foral de Guipúzcoa y Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco. ¿Intervenciones? Bai. Bueno, guk hemen behar bat detektatu dugu, jende askok eskatu izan diguna, eta da Eibar eta Loiuko aireportuan arteko autobus bidezko konexioa lotzia. Guk proposamen hau aurkeztu gendun, gero Alderdi Sozialistak eskaini zigun erdibideko bat aldaketa batzukin, Bilduk bai, bat gatoz egia esan bisekin, baina pentsatzen dugu Bilduk proposatu ziguna eta irabazikin sinatu dabenak desbirtu hau itxen dabela jatorrizko mozioaren helburua. Guk hau aurkezten dugu Loiukin dakagun konexioa hobetzeko eta beste gauza batzutaz hitz egiten saiatzen da bigarren proposamen hori, ez? Esan bebai gauza horiekin ez gatozela, ez dakagula inongo pegarik, gainera horretan lanian ari dira erakundiak eta horretan lanian ari da aipatzen daben Jaurlaritzako departamentua, ez? Orduan pegarik ez dakau, baina bai pentsatzen dugu ez dala desbirtu hau bihar jatorrizko mozioa eta ez genuke eukiko arazorik erdibideko bat ere erezdeko beste mozio bat horretarako aurkeztuko balitz, ez? Hori esan da, bai egisa da guk hasiera batian planteatzen genduna zen Eibar eta Loiu orduro batzia autobus bidez. Hori posible da eta biablia da eta daskagun zerbitzuak efizientia hau haitxia da, gehiago aprobetxatzia da, ze Donostiatik badau orduro autobus bat Loiura eta planteatzen duguna da autobus hori Eibarren geratzia. Badakigu zein izango dan pega eta pega da Eibarren sartziak asko atzeratzen da bela Donostiarrendako edo Donostiara doia zenendako zerbitzu hori, ez? Egisa da Eibarren trafiko arazo importante bat daola eta horri bebai heldu beharko jakola eta pentsatzen dugu hor bebai irekitzen dela beste debate interesante bat eta da Eibarko autobus geltokia nun egon biharran. Hain zuzen be, Eibarren sartziak momentu honetan trafikorik ez baldin badau, autobus hori Loiutik Donostiara doian autobusa Eibarren sartuko balitz, trafikorik egongo ez balitz, 11 minutu atzeratuko litzake. Eta guk planteatzen dugu estazio intermodal bat eitxia, tren estazioa daun lekuan, eta bertan egongo balitz estazioa atzerapena trafiko barik 4 minutuko izango zen. Eta trafiko askoz gehiago egoten da herrigunean, variantian baino. Orduan, bastante biablia irutzen jaku proposatzen duguna. Edozein kasutan, planteatzen duguna da, erabakisa hartzeko azterketa bat eitxia udalaren eta aldundian artean, guk evidentemente hori babestu itzen dugu, guk ez dugu planteatzen neurriak hartzia
azterlanik egin gabe, baina bai pentsatzen dugu, ez bakarrikan datu horiek, pentsatzen dugu kontuan eduki behar dela oferta eta demandan arteko joko horretan, batzutan, erderaz esaten den bezala, a ver qué fue antes el huevo o la gallina. Ze badau jendia autobus zerbitzu erabiltzen ez da bena, da honor dute gixak ez etzalako emoten nahikoa malgautasun bere auto pribatua etxean lagatzeko moduan. Y por tanto nosotros lo que defendemos es principalmente mejorar el servicio de transporte público para las personas de Eibar, pero también por otro lado fomentar y aprovechar la situación de equiproximidad que tiene Eibar respecto al resto de capitales de la comunidad autónoma. Creemos que tenemos una situación privilegiada que nos permite atraer servicios y que Eibar puede ser un punto adecuado no solamente para las personas de Eibar, sino de la comarca y de las comarcas de alrededor. Creemos que haya servicio de autobús cada hora a Loiu puede ser un servicio interesante para todas las personas que residen en la comarca de Debagoiena, por ejemplo. Y por tanto, con esos objetivos planteábamos la moción. Por parte del Partido Socialista lo que se nos pide, bueno, que hemos negociado, es que se haga un trabajo de análisis que nosotros compartimos, simplemente que después ese trabajo de análisis con todos esos datos que se pongan encima de la mesa sean compartidos en un órgano municipal para que se puedan hacer las reflexiones, porque a veces la lectura de esos análisis y las conclusiones que se sacan pueden ser también diferentes y queremos que se abra esa reflexión dentro del ayuntamiento y felicitarnos porque hayamos sido capaces de llegar a este acuerdo y que ojalá la Diputación ponga en marcha este servicio. ¿Más intervenciones? Sí, como habéis comentado, hemos registrado una moción alternativa junto con Irabasi, estando de acuerdo también, como decía Josu, en la moción transaccional que se ha firmado entre el PNV y el PSE. Creemos que antes de exigir más frecuencia o una parada propia en Eibar para ir al Loiu, sí que creemos que hay que hacer un estudio de necesidades y ver lo que surge de ese estudio. Ordutegi xa bai da eragozpen bat, baina prezioa bai bada eragozpen bat, 850 balio da Loiura jute autobusak. Eta gu bai beste behar bat detektatu dugu. Sí que creíamos, aprovechando que la moción va a las autoridades del transporte, a reflejar otra demanda de la ciudadanía eibarresa, que no es otra que el Gobierno vasco acelere la implantación de una tarjeta única de transporte para las 3 provincias y ya dejar atrás las BAT, Barik, Mugi, que nos llenan a todos la cartera. Sobre todo a la ciudadanía eibarresa, que vivimos en un espacio cerca de todas las fronteras y nos facilitaría mucho las cosas. Nada más que era para eso. Sí, yo también me he adherido a esa propuesta, simplemente porque me parece que el servicio Eibar-Loiu es minoritario. Yo además lo he experimentado varias veces. Y por otra parte, el uso de la tarjeta es totalmente mayoritario y exigido por una población, sobre todo mayor. El otro día me tocó estar con Imanol Lasa en Jubilados sobre propuestas participativas de cara a Diputación y tal, y lo que se repitió, y creo que fueron 5 o 6 personas mayores, una detrás de otra, es que por favor se acelere ya el uso de una tarjeta única. Entonces, me parece que sobre lo minoritario de que puede ser el uso del aeropuerto y frente a la gran mayoría que a todos nos va a favorecer el disponer solo de una tarjeta, me parece que era el momento también de, no de exigirlo porque sabemos que se está en ello, pero sí ya de acelerarlo lo más posible. Es por lo que me ha llevado a pronunciarme por aquí. Bien, bueno, empezando por el final, lógicamente creo que todos estamos de acuerdo en que ya basta de fronteras administrativas, sobre todo a quienes vivimos en la frontera, y nos afecta muchas veces pues esa competencia foral, que es lo que hace muchas veces que tengamos problemas, ¿no? Y sí que es verdad que no solamente el tema de las tarjetas, sino incluso el VIAT. El VIAT también se está ahora también en esa fase de unificación Guipúzcoa-Vizcaya, pero me imagino que los que van a Vitoria lo vivirán en sus carnes también por la autopista, que no exista esa posibilidad de tarifa plana independientemente en qué territorio foral vivas, sino que simplemente vivas en Euskadi y te permita tener las tarifas planas utilizando todas las carreteras, ¿no? Yo creo que ese camino hay que recorrerlo también, pero sí que entiendo, como bien dice Josu, que bueno, pues que es, bueno, pues aprovechando que pasa por aquí, pues metemos también esto, que se puede debatir y se puede estar incluso de acuerdo, que lo estamos, pero entendíamos que lo que estamos hablando es de un servicio muy concreto, que es el de Eibar-Loiu, Loiu-Eibar, ¿no? Y en ese sentido,
Yo he tenido una conversación hoy muy rápida y tampoco puedo aportar más datos hasta que estén los datos de verdad, ¿no? Pero si no estoy equivocado, creo que en este momento hay 3 servicios por la mañana y 3 servicios por la tarde, de ida y de vuelta, o sea, total 12 servicios al día. Hay que valorar si eso es mucho o es poco al Loiu, con una media de usuarios en torno a 2. Aproximadamente. Ya me darán los datos bien, porque no sé si es de un periodo concreto, es de un año o es desde que está puesto en marcha el servicio, he hecho una media. Quiero decir que tiene un uso muy minoritario. ¿Por qué es el uso minoritario? Porque son pocos los servicios. Bueno, al aeropuerto siempre se va con tiempo. Quiero decir, en el aeropuerto nunca andas con la hora muy pillada, ¿no? La gente siempre va con mucho tiempo y, por tanto, pues un servicio creo que es cada 3 horas. Creo que es suficiente o no, hay que debatirlo. Mejor cada hora, sin duda, pero hay que ver costes, luego servicio, ¿no? Y sí es verdad que, lógicamente, si la estación de Éibar estuviera en las afueras de Éibar y si estaba más pegada a la autopista, el autobús tardaría bastante menos en salir. En eso te doy la razón. En salir como hace en Zarauz. En Zarauz tarda escasamente, pues no son 5 minutos como mucho. Pero claro, no se mete en Zarauz. Aquí se tiene que meter en Zarauz. Ahora, para ese servicio, pues sacamos la estación fuera. Bueno, pues está bien también traer el debate aprovechando esta propuesta para este servicio. Sí, claro que sería bueno que estuviera en la estación. Para el servicio, no sé si para el pasajero, pero para el servicio seguro que es bueno porque tardaría menos en salir. Ahora, para el usuario no sé hasta qué punto sería bueno. Parece que no es tan bueno por lo que parece que se opina, ¿no? Pero en ese sentido nosotros sí que creemos que la Diputación tiene que hacer un ejercicio, nosotros se lo pedimos y esperemos que lo asuma, de reflexión cuantitativa de lo que está suponiendo el servicio que hay en este momento, que lo que hacemos es utilizar el servicio que viene del Alto Deva y pasa por aquí, y tiene más usuarios en el Alto Deva que aquí, tiene más usuarios, y ver si existe algún tipo de medida que pueda ser efectiva para mejorar los ratios de usos del servicio y que, lógicamente, la Diputación lo entienda como asumible, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico. Y yo creo que ese es un debate que con esta moción esperemos que se abra y, lógicamente, como se dice en la moción, pues dentro del Ayuntamiento recibiremos toda la información. No sé si tendrá que ser la Comisión de Tráfico o la Junta de Portavoces la que valoremos todos los datos que nos facilite la Diputación. Incluso se puede intentar que algún responsable de Diputación venga, exponga, escuche, y a partir de ahí somos capaces de crear dinámicas que permitan bien, bueno, pues justificar lo que hay y la posición de la Diputación de no aumentarlo, o ver la posibilidad de que se pueda aumentar y ver en qué sentido. Por cierto, por ordenar luego la votación, se votaría la votación transaccional y si sale, lógicamente, decae la votación, la alternativa y no se votaría. Un par de comentarios, tampoco me voy a extender, pero por un lado está que se cuestiona la demanda por parte de usuarios, ¿no? Sería interesante que tuviéramos el dato de cuántas personas de Éibar cogen vuelos en Loiu a lo largo del año, porque el aeropuerto de Loiu tiene más de 4,5 millones de viajeros al año. O sea, me pregunto cuántos miles de viajeros hay al año en Éibar. Y, por tanto, eso nos lleva a una pregunta que es ¿por qué los eibarreses no van en autobús? ¿Y van en coche o van en autobús a Bilbao y cogen otro autobús de Bilbao al aeropuerto? Nos lleva a hacernos ese tipo de cuestiones. Y ese tipo de cuestiones nos pueden llevar, en contraste con los datos, a sacar conclusiones diferentes de esos datos del número de usuarios. Y otro pequeño matiz, que para el servicio, la ubicación de la estación, se comenta que a las afueras, nosotros no planteamos a las afueras, planteamos en el centro, porque la estación, el centro llega hasta la estación, para otros es evidente que no. Para el usuario se cuestiona decir simplemente que desde la actual parada de autobús de Gogain a un extremo de la ciudad y desde la estación de tren de Estasiño al otro extremo de la ciudad hay la misma distancia. Otra cosa es que nos interese más una zona que otra. Pero que la distancia es exactamente la misma y están las dos a la misma distancia desde el centro neurálgico de verdad de Éibar, el centro que es el ambulatorio de Éibar o la iglesia de San Andrés, que cuando se construyó esta casa consistorial, el alcalde se encontró con más de 600 firmas en contra de que se hiciera a las afueras. Por contextualizar un poquito. Dicho todo eso, en el fondo del debate estamos de acuerdo. Anécdota histórica, te puedo pasar datos, Sí, fue así, José Antonio Iturrioz. José Antonio Iturrioz recibió más de 600 firmas. No, tú no. Tú no has...
Esta casa consistorial está bastante antes de que naciera el alcalde actual. Quería hacer esas matizaciones, en el fondo de la cuestión estamos completamente de acuerdo. Bueno, yo no he hablado de la ubicación alternativa propuesta del PNV. He dicho que cuanto más a las afueras esté mejor y si está pegado a la autopista tardaría menos. Esas son mis palabras. Yo no entra a cuestionar nada. Bueno, si no hay, votaríamos Ay, perdón, sí. Mira, perdón. Solamente quería yo un pequeño apunte ecológico, porque es que supone, si la frecuencia ahora son 3 horas y cuarto de un autobús más, pero es que son muchos los que pasan y tienen que atravesar todo Éibar, estamos hablando de un CO2, de una contaminación enorme atmosférica, y no nos damos cuenta. Y esta mañana en la radio ha salido el tema tráfico en Éibar. Es un elemento más, en este caso un gran autobús que se añade a todos los que ya van entrando y saliendo continuamente en Éibar. Me parece que el tema este de descongestionar el tráfico en Éibar es para mí, de los apuntes más importantes a tener en cuenta. Dicho eso, votaríamos en primer lugar la moción transaccional presentada entre el Partido Socialista Vasco y el Partido Socialista. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? O sea, 15 votos afirmativos, 6 abstenciones. Bueno, pasamos a la siguiente punto. Punto sexto, moción de Irabasi proponiendo medidas para frenar el cambio climático y proteger a Éibar. Exposición de motivos. El cambio climático ya está aquí y todo parece indicar que ha llegado para quedarse. En Éibar no somos ajenos a esta realidad, por lo que debemos articular las políticas necesarias para frenarlo, mitigar sus consecuencias y adaptarnos a la nueva situación para asegurar un futuro digno a las generaciones presentes y futuras. En diciembre de 2015 se alcanzó un acuerdo global sobre el clima, el Acuerdo de París. Este acuerdo es el marco internacional para desarrollar las acciones sobre el clima a todos los niveles y constituye el horizonte al que se deben someter las políticas públicas y también y principalmente las municipales. En Euskadi, los principales instrumentos del Gobierno vasco respecto al clima son la Estrategia de Cambio Climático, Clima 2050, y la Estrategia Energética de Euskadi 2030. Ambos son insuficientes, por lo que urge una revisión en profundidad de sus líneas de actuación y objetivos para cumplir con lo estipulado en el Acuerdo de París. En este sentido, defendemos que abandonar las energías sucias, petróleo, carbón, gas, y apostar por las energías limpias, el sol, el viento, el agua, la tierra y las plantas, debe ser nuestra prioridad política, económica y social. Por tanto, no subvencionar a las energías fósiles, así como la desinversión en estos sectores, es una condición necesaria para que el 100% renovable sea algo más que un lema, sobre todo a lo que se refiere en edificios municipales. Sin embargo, sustituir el tipo de energía que usamos, con ser un objetivo importante, no es en absoluto suficiente para revertir el cambio climático que ya nos afecta. Es preciso también cambiar la forma en que usamos la energía para producir, para trasladarnos, para alojarnos o para disfrutar del tiempo libre. Es necesario, además, utilizar esa energía de la manera más racional, evitando su derroche y procurando usar la energía escasa del más que eficiente posible. En resumen, es imprescindible un cambio radical de nuestra forma de organizar la economía, la ciudad, el trabajo, las relaciones humanas, la vida. Por todo ello, consideramos que una nueva política de mitigación y adaptación al cambio climático en Éibar exige solicitar al equipo de Gobierno impulsar con firmeza los siguientes puntos. 1. El diseño de una red de transporte para las personas basadas en moverse a pie o en bici por Éibar en el transporte público, aumentando la frecuencia de los servicios urbanos, sobre todo en el enlace Éibar-Arrate, para conectar la red de transporte público con los núcleos rurales, promocionando en todos los medios de transporte cero emisiones con vehículos eléctricos, híbridos, minibuses.
2. La implantación de una planificación urbana que incorpore el ecodiseño y la sostenibilidad como principios rectores, fomentando la construcción de viviendas autosuficientes y la rehabilitación energética de las ya existentes. Del mismo modo, la adopción de unos criterios de planificación territorial que integren las actividades productivas y educacionales con los espacios de vivienda y ocio para que se reduzca al máximo las necesidades de desplazamiento rodado. 3. El incremento de la capacidad de la naturaleza para absorber el dióxido de carbono, impulsando una infraestructura verde que potencia la biodiversidad y conecte por medio de bidegorris los espacios naturales y rurales con los espacios urbanos y evitando la sensación de isla de calor que se percibe en Eibar los días de calor. 4. La transformación de los sistemas de gestión de residuos urbanos para que a través de la sensibilización y la adecuación ambiental se consiga alcanzar a medio plazo el objetivo de residuo cero a través de la reutilización, el reciclaje y el compostaje para ir cerrando las plantas de vertederos y solucionar en lo posible la problemática situación en que nos vemos inmersos cada día. 5. En el medio rural, apostar por la gestión forestal, agrícola y ganadera sostenible para que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, además de desarrollar redes de suministro de alimentos saludables y de proximidades a Eibar. 6. En general, el desarrollo urgente de un modelo energético basado en el ahorro, basado en el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables, fundamentalmente en los edificios municipales a través de programas de concienciación como ECO, cuyo trabajo está pendiente de su puesta en marcha. ¿Intervenciones? Sí, yo quería simplemente aludir a una nota de cartas al director del Diario Vasco todavía de abril, donde una persona expresa realmente lo que todo este documento, esta moción, quiere recoger. Dice que en las noticias de Teleberri nos informa que nos preocupa las altas temperaturas y el cambio climático y que en el País Vasco ya es una realidad. A raíz de un estudio del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, indican que en el próximo siglo la esperanza de vida de los vascos se reducirá en 4 años, siendo en la actualidad una media de 86 años en mujeres y 83 en hombres. O dicho de otra manera, la tasa de mortalidad va a aumentar en un 50% a consecuencia del calor que irá en aumento. Para tomar soluciones, Tecnalia ha efectuado un proyecto pionero consistente en tomar medidas prácticas y concretas llamadas soluciones naturales, encaminadas en que la naturaleza gane espacio en la ciudad, con la fórmula de invertir más en vegetación y menos en asfalto y cementos, obteniendo como resultado menos recalentamiento. Proponen a los ayuntamientos y a cada uno de ellos tomar medidas como ampliar las dunas en las costas, plantar árboles en la ciudad, colocar huertas en las azoteas y en todos los espacios de los edificios, considerándose una solución barata y muy fácil. También presentan fotos de una estación de esquí en Bolivia y el glaciar de Monte Perdido, que en una separación de 100 años pues quedan totalmente los deshielos hechos ya líquidos. Me sorprende que las instituciones, por una parte, se alarmen y por otra estén concediendo licencias para las edificaciones a base de destruir zonas verdes y convertirlas en hormigoneras. Por ejemplo, comparando la parte derecha del Monte Igueldo con fotos de hace 40 años, lo han convertido en cemento y ahora han comenzado por la parte izquierda, justo detrás de la torre de Erreguenea. Estas destrucciones de zonas verdes no son proporcionales con lo que se quiere reemplazar en la ciudad, que son árboles, lechugas, acelgas, demás verduras. Una vez edificadas sobre estos espacios verdes, estas destrucciones quedan ya para siempre y todos somos conocedores de más ejemplos y responsables de todo ello. ¿Más intervenciones? Bueno, no creo que yo cumpla con la parte que me corresponda cuando plante tomates en mi terraza, pero quiero decir, porque se hace un discurso muy global, es verdad que es un poco con la filosofía de Think Global, Act Local, pero yo creo que
se nos escapa un poquito las cuestiones que se plantean y el objetivo que se persigue con la moción. No obstante, y sí hacer un comentario del punto anterior, pero como va ligado lo he dejado para ahora, en cuanto al CO2 que emiten los autobuses, con la propuesta que estábamos haciendo, desde Loiu hasta Eibar circularían menos autobuses. Porque los autobuses que van a Donosti pasarían por Eibar. Los que actualmente hacen el servicio Eibar-Loiu no harían todo el trayecto desde Loiu hasta aquí, por tanto sería menos CO2. Dicho eso, nosotros no vemos grandes pegas en esta moción. Sí es verdad que no es este nuestro discurso. Nosotros habíamos planteado presentar una alternativa, lo valoramos y habíamos valorado después presentar una enmienda de adición que modificaba la propuesta original y íbamos a plantear añadir un par de frases. Una era en el primer punto, íbamos a plantear en ese sentido: debe hacerse una apuesta municipal por priorizar la adquisición de vehículos que reduzcan las emisiones en la medida de lo posible, como son los vehículos eléctricos o híbridos. En este sentido, nosotros ya hace tiempo que venimos proponiéndolo. El año pasado también al presupuesto municipal presentamos una enmienda que planteábamos que se adquiriera un vehículo eléctrico. Quiero decir que se pueden hacer propuestas concretas de ese tipo en el día a día, que es para lo que estamos aquí en el ayuntamiento, ¿no? Y la segunda propuesta que íbamos a plantear añadir a la moción era, en resumen, al punto cuarto, íbamos a añadir, en resumen, es prioritaria la apuesta por las denominadas 3R, reducir, reutilizar y reciclar residuos, así como su valorización energética. Al final, lo que estamos planteando es que la basura que no sea reciclable sea reciclada para producir energía limpia. Lo que pasa es que somos conscientes que haciendo estas propuestas íbamos a generar un conflicto innecesario, no iba a ser posible llegar a un acuerdo y, por tanto, hemos preferido dejar la moción como está, aunque hay alguna cosa que nos chirría un poco, como eso de que por hacer Bidegorris Eibar vaya a dejar de ser una isla de calor, tenemos nuestras dudas. Y lo que sí estamos de acuerdo en el punto anterior es que los vertederos se tienen que cerrar. Los vertederos se tienen que cerrar. Digo que, aunque no en Eibar no, pero la basura de los eibarreses se lleva a vertederos. Por tanto, responsabilidad con los residuos que generamos, no siendo nuestro discurso, aunque plantearíamos cambios al texto, nosotros lo vamos a apoyar. ¿Más intervenciones? Bueno, yo voy a intentar ser muy breve, porque nosotros, lo siento mucho, pero no la vamos a... Prácticamente con los mismos argumentos no la vamos a apoyar. Por lo siguiente, porque efectivamente es una moción, y se me entienda bien, intangible. Es una moción que habla de unas políticas desde el punto de vista medioambiental, pero desde luego yo creo que, no voy a decir un error, pero que yo no comparto desde luego, es que esta moción se haya traído a pleno, porque es una moción de carácter general. Es decir, el calentamiento global, el cambio climático no afecta a Eibar, no somos una frontera, es un tema que afecta a toda la sociedad, a todos los municipios, y por tanto yo entiendo que porque pongamos Eibar, y yo creo que ese debate se dio en la Junta de Portavoces, bueno, pues ya viene a pleno, y yo entiendo que eso tenemos que intentar evitar y tenemos que intentar traer a pleno cuestiones específicas sobre Eibar y sobre temas, iniciativas tangibles sobre Eibar o sobre peticiones a terceros que sean sobre Eibar. Pero yo creo que esto es un tema más de política supramunicipal que municipal. Es decir, es un tema que tendrá que debatir no sé qué tipo de gobierno, si el gobierno vasco, el gobierno central, Europa o no sé quién, pero desde luego, o esos acuerdos que hay de París, el de Río en su momento y tal, son los que marcarán las directrices. Nosotros como ayuntamiento, cada uno el suyo, a base de iniciativas tangibles, iniciativas identificadas, podemos ir avanzando. Lo ha dicho Josu, el último coche de la Policía Municipal es híbrido. Ya es híbrido, el último que se ha comprado. Tenemos una bicicleta eléctrica. Bueno, quiero decir, no son grandes cosas. Estamos sustituyendo por LEDs todo el sistema eléctrico. Quiero decir, se van adoptando soluciones que van en ese camino. Es decir, adoptar un acuerdo pues del carácter de pues no sé, cualquiera de estas. Además habla, por ejemplo, de la modificación de la planificación territorial, cuando eso son básicamente las DOT, y eso lo hace el Gobierno vasco, la territorial, nosotros la urbanística, pero la planificación territorial, y ahora se está revisando las DOT, pero las DOT son para todo el País Vasco. Quiero decir, pues
nosotros entendemos que hay una serie de cuestiones en esta moción que superan lo municipal, que porque le hemos puesto Eibar, vale a Eibar, pero que vale para cualquier municipio. Lo que pasa es que cambias Arrate por otro monte y te vale igual. Cambias el calor que hace en Eibar con el calor que hace en otro municipio y vale igual, porque al final son políticas generales desde el punto de vista de medioambiental, de eficiencia energética y todas estas cosas. Por lo tanto, nosotros lo que entendemos es que tenemos que ser capaces de ir avanzando desde lo local en medidas que vayan mejorando nuestra posición en cuanto al cambio climático, en cuanto al uso de energías renovables, en cuanto a la eficiencia energética, pero con propuestas tangibles que seamos capaces de valorarlas, de luego valorar su efecto, cuánto cuestan, a quién mejoran, a quién no mejoran, qué decisiones estamos tomando. Y yo creo que esas cosas son las que sí podemos debatir, no tanto en pleno, sino en el día a día del ayuntamiento. Que os he dicho que ellos propusieron el tema de los híbridos. Tenemos ya un coche híbrido. Los camiones de la brigada pues será más complicado que sean eléctricos o híbridos, pero en cuanto a potencia y tal, no sé exactamente eso cómo funciona, pero sí que vamos en esa línea de que los vehículos poco a poco vamos a ir yendo a vehículos más sostenibles. Eso lo estamos haciendo. Y estamos adoptando medidas más rápido, las calderas de biomasa que se están haciendo en los colegios y tal, aunque ahora se ha parado. Ya veremos. Quiero decir, se están adoptando situaciones que van en eso, pero son medidas muy puntuales, ¿Qué hablas de la planificación urbanística? Bueno, revisaremos el plan general y ahí cada uno marcará su perfil de cómo quiere que sea el planeamiento urbanístico cuando se modifique el plan general. Pero claro, aceptar todo eso en una moción, yo creo que obliga a tantas cosas que no sabemos muy bien ni a qué obliga. Y por tanto nosotros, en ese sentido, podemos estar de acuerdo con la filosofía del planteamiento, pero no estamos de acuerdo con traerlo vía moción. Simplemente yo creo que los que nos van a leer la cartilla son los de la Diputación, porque en Clima 2050 aluden al trabajo en los municipios a nivel local. Dicen, entendemos que Guipúzcoa no puede ni debe, por responsabilidad y por oportunidad, dejar de abordar de forma rotunda la acción de lucha contra el cambio climático, ya que ésta requiere de un consenso internacional, pero al mismo tiempo debe desarrollarse mediante políticas locales y municipales, donde la concienciación colectiva juega un papel fundamental y donde se requiere de acciones individuales inmediatas por parte de todos y cada uno de nosotros, en nuestro día a día, en nuestros hábitos para hacer realidad la lucha contra el cambio climático. Y esto lo tenemos nosotros en el programa guipuzcoano al que pertenecemos, Clima 2050. Bueno, pues que venga la Diputación y mira lo que estamos haciendo. Es que estás partiendo de que no hacemos nada. Que venga la Diputación, si realmente la Diputación dice que es responsabilidad de los municipios emprender acciones, vamos a ver, y que vengan y que nos fiscalicen qué iniciativas tenemos en el tema medioambiental y si estamos bien, mal o regular. Pero lo que yo estoy intentando explicar, o por lo menos esa es mi intención, es que la moción habla de una serie de conceptos que son de política general, que son intangibles en el sentido de que no son acciones muy concretas, sino que son políticas generales y que entiendo que no se pueden traer a un ayuntamiento vía moción. Nosotros entendemos que los ayuntamientos estamos tomando iniciativas de manera concreta, avanzando poco a poco, siguiendo las directrices que nos vienen de las directivas europeas, que nos vienen de normativas superiores y vamos poco a poco avanzando. Por eso entendemos que las propuestas que vienen aquí superan, bajo mi punto de vista, lo local. Ha venido aquí porque pone Eibar. Pero estoy seguro que esta misma moción le cambiamos cuatro palabras y la podemos presentar en cualquier municipio de Euskadi, sin ningún problema. Pero en el Parlamento no. Sí, simplemente decirte que cada una de estas mociones se puede reducir a una frase de inmediato cumplimiento, es decir, que nos puede obligar a todos a tomar medidas, pero ya. Otra cosa es que se ha podido elaborar un poco más ampliamente, pero las medidas son muy concretas, muy reales y muy fáciles de llevar a cabo. Hombre, yo solamente el punto 4, lo de residuo cero, fíjate el Cristo que tenemos en Guipúzcoa, es decir, que somos capaces de hacerlo rápido. Ya, claro. Pero es que igual los objetivos que están planteados aquí ya los tenemos asumidos en este ayuntamiento y estamos trabajando en ellos. Oye, ¿por qué no? Ahora vendrá la revisión del planeamiento urbanístico. Aquí se habla de modificar el planeamiento urbanístico, tomar medidas que igual no son ni de competencia municipal, el tipo de viviendas que tienen que ser autosuficientes, no sé qué. Igual no tenemos competencia para regular eso, o igual sí, pues ya lo veremos. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos diciendo es, insisto, es que me parece muy bien, pero donde pone Eibar Arrate, pone Eibar, Urkiola, y es otro municipio. Y pone, en vez del calor que hace en Eibar, el calor que hace en Durango, y puede ser aplicable en Durango. Quiero decir, son medidas muy generales lo que habla aquí y entendemos. Yo insisto, creo que no es una moción de pleno,
Lo digo sinceramente, no te voy a engañar. Creo que no es una moción de pleno, creo que es una moción que contempla una serie de cuestiones que la puede haber traído la Junta de Portavoces y adoptar un acuerdo o no sobre lo que dice. Pero desde luego se ha traído aquí, no sé exactamente cómo fue la votación, porque salió que viniera a pleno. Pero entiendo que es una moción que, cambiando 4 datos, sirve para cualquier municipio, y entiendo además que este tipo de mociones quizás debieran debatirse en el Parlamento Vasco, por ejemplo, que puede ser que allí donde los partidos políticos pueden tener más peso y pueden incluso crear normativas que sean aplicables, y bueno, y a partir de ahí ver un poco cómo nos afecta a los municipios de manera general. Simplemente por terminar, como has indicado que eso se podía aplicar a cualquier otro lugar, ya has nombrado Durango, naturalmente que sí, es que el problema es general y entonces si es un problema general, a Éibar también le toca la parte de esa generalización. Luego esto se puede aplicar a cualquier pueblo porque son objetivos de luchar contra el cambio climático. Se puede generalizar totalmente a cualquiera. Por lo tanto, creo que no tiene que haber venido a pleno, pero bueno, es igual. Bueno, si no hay más debate, propondríamos votar la moción presentada por Irabasi. ¿Votos a favor de la moción? ¿En contra? ¿Abstenciones? Han sido 6 votos afirmativos, 10 negativos, 5 abstenciones. Y pasamos al punto 7º. Moción de la Asociación Andirau en relación al proceso de redacción del Plan Especial de Arrate, Santa Cruz y Garagoichi. Perdón. Y a estas alturas. En la Asociación Baserritarras de Éibar Andirau, junto a los abajo firmantes, en base a lo estipulado en el artículo 3 del Reglamento Orgánico, presentan para su debate en el Pleno moción en relación al proceso de redacción del Plan Especial de Arrate, Santa Cruz y Garagoichi. Parte expositiva. El Gobierno municipal, a través de su Departamento de Medio Ambiente, se encuentra en fase de redacción del citado Plan Especial de Arrate, Santa Cruz y Garagoichi. El ámbito de actuación del citado plan especial produce una afección a terrenos de titularidad privada en un 94% de los mismos. Los propietarios han presentado ante el Ayuntamiento, con el apoyo de 560 firmas de personas vinculadas a la propiedad rural de Éibar, manifestando su oposición con la actual redacción. El Gobierno municipal ha anunciado su voluntad de consensuar el plan con las partes directamente afectadas. Por otra parte, la regulación de usos que contempla el borrador del plan especial se estructura por unidades de paisaje o zonas de ordenación en la que la descripción de los usos se corresponde con la definición del Plan General de Ordenación Urbana de Éibar. Dicha regulación resulta limitante y afecta de modo directo a la sostenibilidad de la actividad vinculada con el primer sector de actividad, más concretamente la actividad agrícola, ganadera y forestal, tanto en el momento presente como en el futuro próximo. El Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, actualmente vigente, es anterior a la aprobación de la Ley 2/2016 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo. Asimismo, el citado Plan General no recoge la normativa sectorial vinculada con el primer sector aprobado en los últimos años, todo lo cual, en opinión de los que suscriben la presente moción, se presentan motivos de oportunidad para una revisión en profundidad del planeamiento municipal. En consideración a todo ello, el Pleno Municipal aprueba la presente moción con la siguiente parte resolutiva o propuesta de acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento acuerda: 1. Iniciar los trámites necesarios para modificar puntualmente el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad en todos sus aspectos que afectan al mundo rural, o, si procede, para la redacción y aprobación, en su caso, de uno nuevo. 2. Suspender la redacción del Plan Especial de Arrate, Santa Cruz y Garagoichi hasta la aprobación del nuevo Plan General o modificación del actual, de tal forma que la redacción del mencionado Plan Especial parta desde unas bases consensuadas con las propiedades afectadas. Bueno, aquí recordar que se ha emitido un informe por el director de la Unidad de Contratación y Subvenciones de 22 de mayo, y en concreto lo que se refiere al punto segundo
Dice, el ejercicio de la prerrogativa de suspensión exigirá acuerdo del órgano de contratación correspondiente previo informe de los servicios técnicos municipales. En este caso, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, el órgano competente para acordar la suspensión es el alcalde. Con anterioridad al acuerdo de suspensión se dará audiencia al contratista. Acordada la suspensión, se debe levantar un acta en el que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho la ejecución del contrato. El acta se firmará por un representante del órgano de contratación y el contratista. Asimismo, acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este, de acuerdo con lo previsto en el artículo 222.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre. Con lo cual, en base a este informe, yo tengo que advertir de que si se adoptase estos acuerdos, el punto segundo adolecería de nulidad, por una parte porque no es el órgano competente para ello y segundo porque previamente hay un trámite fundamental que es el dar audiencia al contratista. ¿Intervenciones? Bai, guk handirau elkarteak eindako mozinuan eskaintzakin baten gendun segitzuan, elkarteak eskatzen daben puntuak guretako oso logikoak dirala uste dugu, baina bai gai hontan ez dugu protagonismorik nahi, eta elkartea plenora bertaratu danez, nahiago dugu plenoa bukatzean beraiek hitz egitea. Baina bai, zoriondu nahi ditugula adostasuna behiatzen dinduten esfortzuagatik, bai baserritarren artean enda bezen firma bilketa brutala gaitxik, eta bai alderdi politiko guztien adostasuna behiatzen saiatzea gaitxik behintzat. Zorionak. Bueno, esto es generar una polémica donde no la había. Guk bai hartu behar dugu hitza, ze pentsatzen dugu mozio bat plenora ekarri balin bada, dala alderdi bakoitzak bere posizioa azaltzeko. Eta nik uste dut, hasieran esaten eban esaldixa de esto es generar polémica donde no lo había, ez dago handirauko presidentia entzun baino, niretzako esaldi bat esan zeban irratixan eta horrek erakusten dauze ze gertatu da hemen, da el alcalde de Ibarra ha conseguido lo que no ha conseguido ningún alcalde en Euskadi, poner en su contra el 98% de los baserritarras. Creo que no me equivoco con el dato, pero en cualquier caso era 90 y pico. La situación nos parece que es realmente kafkiana. Y, nos parece una situación kafkiana. Sí que me gustaría intervenir después de la intervención del Partido Socialista, ¿no? Pero el orden suele ser así porque me gustaría intervenir después de escuchar a ver la posición del Partido Socialista y cuál va a ser el sentido de su voto. Me imagino que en coherencia con la decisión que ha tomado votará a favor. Y sí que quisiera comentar sobre los comentarios que hacía la secretaria, que por supuesto yo no entro a discutirlos, pero que en cualquier caso el carácter político de lo que es la voluntad de este pleno sería tan fácil subsanarlo como poner a cuerda, instar a quien corresponda y el sentido creo que es evidente cuál es, ¿no? Al final aquí hay una voluntad de tomar una decisión y no compete al pleno y menos mediante una moción. Al final la moción lo que hace es reclamar a quien corresponda, en este caso el alcalde, que tome esa decisión. Guk inundik inora ez dugu baserritarren kontra egingo. Eta guk ez dugu onartuko arraterako plan berezirik euren babesa ez balin badauka. Eureriolan esan genetzen aspaldi eta mantentzen dugu. Guretzako egoera honek ez daka esanka ez buru. Eta udalaren, alkatiaren azkenengo movimiento hauek ikusitza, gure ondorizua da udal gobernuak panikua daukala, ridikulua itxeko azkenengo orduko paniko estenikoa sartu zaiola, eta iruditzen zaigu barkamena eskatu beharko leukela. Bere jarrera ikusitza rektifikazio bat da bere horretan, ez dakit ahoz egingo daben, baina ekintzaz erakusten dabena, por la vía de los hechos, es una rectificación. Y por tanto, creo que con esa rectificación aceptáis que en realidad habéis hecho un gran ridículo estos días. Y si no lo hacéis verbalmente,
creo que lo acabáis haciendo por la vía de los hechos, en base a la comunicación que hemos recibido hoy del Departamento de Alcaldía, ¿no? Y me remito a los datos. Hace unos días el responsable de Medio Ambiente en un medio de comunicación decía que esta moción era absolutamente innecesaria, lo decía hasta 5 veces. Se mostraba sorprendido por la firma por parte de los grupos municipales de esa moción que creo que sí es justo recordar que por parte de Andirao se ofreció a todos los grupos municipales y, salvo el Partido Socialista, todos decidimos apoyarla y suscribirla mediante la firma. Se nos tacha de irresponsables y se dice, creo que son palabras textuales, me parece un error suspender la redacción del plan especial. Y luego nos encontramos con esta comunicación de alcaldía de hoy, ¿no? No sé si es un error de comunicación interna del Grupo Socialista o del Gobierno municipal, pero si es así, desde luego, estamos apañados, ¿no? A mí sí me gustaría hacer una cronología de los hechos de lo que ha sido la semana pasada, antes de llegar al debate de hoy, ¿no? El lunes se dio en la cadena SER una tertulia de concejales en la que por parte del portavoz socialista se siembran dudas sobre la recogida de firmas que hizo Andirao. Se cuestiona que eso sea real, se cuestionan esas 560 firmas. Y hay reproches no a esa irresponsabilidad que decía el responsable de Medio Ambiente de los grupos municipales, sino de la propia Andirao. A mí me parece de una torpeza política abismal. Al día siguiente acude el concejal de Medio Ambiente y hace las declaraciones que he citado anteriormente. Al día siguiente el responsable de Andirao en el mismo medio le responde. Y el jueves se produce la reunión entre el alcalde y la asociación Andirao, reunión que llevaban tiempo reclamando, que vinieron a este pleno a reclamarla después de haberla pedido en varias ocasiones, si no estoy equivocado, y que después de pedirla en este pleno, ellos podrán dar, si lo consideran, más detalles, pero por lo que han dicho públicamente, les costó bastante conseguir esa reunión. Cruce de declaraciones también en otros medios, y hoy a las 1:42 de la tarde recibimos el email de alcaldía jakinarazi nahi dizuegu maiatzaren 25ean Andirao elkarteko ordezkariekin bilera bat eduki eta gero udaletxeko kontratazio sailari agindu zaiola Arrate, Santa Cruz eta Kalamuako plan bereziaren idazketarako kontratua denbora baterako urtea amaitu arte eten dezala. Eta bitartean dice que se va a hacer una serie de reuniones con Andirao para ver cuáles son las cuestiones que puedan modificarse en el plan general, ¿no? Eta nik hortikan nahiko nituzke bi ideia azpimarratu, ez? Hartu, batetik azpimarratu, udal eskumenekuak diren gaien zerrenda hori, Andirao eta udalaren artean hitz egingo dian gai hoiek, udal talde politiko guztiekin partekatzia. Porque de esas reuniones en las que se detecten cuáles son aquellas cuestiones que reclama Andirao y que son competencia municipal atenderlas, luego el criterio entiendo que además del técnico, o sea, una vez que sea competencia municipal, habrá también un posicionamiento político y por tanto sí quisiera que la lista completa sea compartida con todos los grupos municipales. Eta beste alde batetik, bai gustatuko litzaiguke galdetzia, erabaki hau hartu izanak ze ondorio daukan, ez? Ez dakit dirua galtzen dan, hemen 28.000 euro zian isa, ez dakit ze ondorio ekonomiko eukiko daben erabaki hau hartu izanak, interventoriaren txosten hori ikusitza, ez? Pero nos preocuparía que fuéramos todos a pagar las consecuencias de esta mala gestión del gobierno municipal. Siempre se dice que el que mal anda, mal acaba, y este creemos que es un claro ejemplo de ello. El tiempo demostrará si con los hechos si se cumplen o no los compromisos que se van adquiriendo. Desde luego, si hablamos de un acto de fe, lo vemos complicado. Independientemente del seguimiento que se hará desde Andirao, que visto lo visto estamos seguros de que se hará un seguimiento exhaustivo, sí queremos incidir en que el Partido Nacionalista Vasco va a estar muy encima de este tema para que esos compromisos que se vayan tomando se cumplan. Y al final nosotros no podemos entender todo esto que ha ocurrido porque al final lo que se ha hecho ha sido marear a los ciudadanos, estresar innecesariamente, generar tensiones
y malgastar energías. Yo estoy convencido de que el responsable de medio ambiente es el primero que tiene esa sensación de haber malgastado energías. Y, por tanto, consideramos que el Gobierno municipal debería pedir excusas. Por una parte, al colectivo de baserritarras de Eibar y, por otra parte, a la ciudadanía eibarresa en general, por confundir, por empañar y por generar dudas continuamente. Al final no se han hecho las cosas bien y desde el principio creo que mi compañera Elena, que ha estado al pie del cañón con este tema, os trasladó desde el principio, os estáis equivocando al querer enfrentaros a los baserritarras y el tiempo creo que ha dado la razón a mi compañera Elena. Al final, aquí lo que se ha hecho es una guerra contra los baserritarras de Eibar, porque aquí hay un enfrentamiento entre la institución y los baserritarras en este momento. Y el Partido Socialista, a nuestro juicio, en contra de la mayoría, lo que ha demostrado es que está dispuesto a hacer la guerra a nuestros baserritarras. Y la guerra tiene diferentes acepciones, ¿no? O sea, guerra abierta, enemistad, hostilidad declarada, creo que eso se ha producido. Y guerra psicológica, ese enfrentamiento sin violencia física en el que se intenta por diversos medios desmoralizar al enemigo. Creemos que aquí se ha intentado desmoralizar a los baserritarras con las declaraciones que se han hecho por parte de responsables del Gobierno municipal en los medios de comunicación. Y al final uno va atando cabos de lo que es el Partido Socialista y ve declaraciones que hacía un compañero vuestro en Donosti, en concreto Ernesto Gasco, cuando hablaba: quiero una Donosti más cosmopolita y menos rural. Al final parece que el Partido Socialista está dispuesto a hacer una encrucijada contra el mundo rural. No sé si será por los valores que representan los baserritarras. Al final el modelo ese urbanita del Partido Socialista, pues igual es ese el modelo en el que la agricultura y la industria le puede molestar y le pueden gustar más otro modelo basado en fútbol, en supermercados y en subvenciones. Desde luego, iragana baldin bada udal honentzat, museo baten sartuta baldin baduka industria zer esanik ez nekazaritza. Eta hemen azkenian eskatzen dana da errespetua. Que no puede ser que vayamos en plan ecologistas de salón tomando decisiones en contra de los que viven el monte a diario. Eta, bueno, baina idot esan guk espero gendun osteguneko alkatetzakin handirau eta alkatetzaren arteko bilera horretan egoera desblokeatuko zala. Sí esperábamos que por parte del alcalde se pusiera a este asunto cordura y sentido común y, sinceramente, Miguel, creo que en ese sentido te tenemos que felicitar porque creemos que lo has hecho, pero sí vemos que no es coherente con el posicionamiento que había mantenido el grupo al que representas, ¿no? Pero bueno, no tenemos ningún problema en felicitarte por ello, zorionak, por rectificar, eta zorionak beste printzipio batzuk eduki dituzuelako zuenak gustau ez jaku zenian, ez? Baina benetan pentsatzen du honek eskatzen dabela gogoeta globalau bat eitxia, eta ja bukatzen noia. Ni galdetuko netzuen zetan zabizien. Herrixa daun bezala egonda zein dan zuen prioridadia. Eta ez dakitxe merezi daben olako gatazka bat sortzia, Bidegorri eta Miradore baten gaitxikan, benetan erronkak izan biadianean lana sortzia eta ekonomia piztia. Eta bai eskatu bestien terrenuetaz hitz egiten hasteko udalan jabetzako terrenuak lehenengo begiratu inbiadiala eta zainduta euki. No podemos jugar a eso de consejos vendo y para mí no tengo, ¿no? Eta azkenian hemen ikusten duguna da nora esian dabilen udal gobernu bat, planik gabe, proiekturek gabe, con 4 ocurrencias para salir del paso y para salir en los medios de comunicación, y cuando se nos ponen ese tipo de ocurrencias, pues como son las tarjetas del Coliseo, acaban con irregularidades, como son las subvenciones de Chonta, las acabamos perdiendo. El plan especial de Arrate generamos una bronca donde no la había. Lo que estamos viendo es que son consecuencias de andar a salto de mata sin saber en realidad con qué luciros, ¿no? Y no hay más que ver la valoración que hace el gobierno municipal, que habla de Reval, no sé para cuántos años tira el carrete, y del hospital, que no lo está haciendo tampoco el ayuntamiento. Nosotros os pedimos una cosa, lleváis 2 años de mandato. Marcar 1, 2, 3 prioridades y poneros en serio a ellas. Sacad algo bueno en los 2 años que quedan.
sacad algo bueno para este pueblo en los 2 años que quedan, porque cuando un gobierno no tiene programa y no tiene proyecto, lo que hace es generar problemas a la ciudadanía, que es lo que se ha hecho en este caso. Se ha generado un problema donde no lo había a la ciudadanía. Eso es lo que está haciendo en este momento el Partido Socialista. Y con estos días lo que ha hecho ha sido generar tensión, generar enfrentamiento, generar malestar, gastar chorros de tinta en balde, generar incomprensión en la ciudadanía de Eibar, y lo que habéis hecho ha sido entrar hasta las cocinas de más de 100 casas de Eibar, que son los caseríos, generando un problema a muchísimas familias de Eibar. Tanto que habéis conseguido que 560 personas se hayan adherido en un documento trasladado a este ayuntamiento. Y encima, después de que lo han hecho, lo habéis puesto en duda. Vete terminando, por favor. Y voy terminando. Decía que esto es la consecuencia de no tener proyecto, de falta de principios, y voy a mencionar unos comentarios que se hicieron en el pleno de octubre aquí mismo. Decía, y leo del acta, decía Mendicute, añade que Buda decía que cuando no sepas qué decisión tomar, lanza una moneda, y cuando la moneda esté en el aire, repentinamente desearás que la moneda caiga de un lado. Esa es la decisión de tu corazón, síguela. Y luego, más adelante, el acta dice, interviene a continuación el señor alcalde, quien afirma que es verdad que Buda fue un hombre tremendamente sabio y que sus frases son para digerirlas, pero que también es verdad que había un señor que se llamaba Groucho Marx, que decía que estos son mis principios, si no te gusta, tengo otros. Es evidente que el Partido Socialista hace más caso a Groucho que a Buda. Creo que a cada uno hay que hacerle caso en su momento. Los dos son enriquecedores. A ver, te lo he dicho y además podrás ir tirando de actas porque te lo voy a insistir. Es decir, una mentira, aunque se diga 100 veces, sigue siendo mentira, no se convierte en verdad. Sí. Y en este caso concreto, es decir, la retahíla, y no voy a decir de cosas inciertas, sino de mentiras que se han dicho, creo que no merece la pena ni contestarlas. Y voy a empezar por la más gorda. No, voy a empezar por las más gordas. Aquí no hay ninguna guerra, ningún enfrentamiento, ninguna lucha, ninguna presión psicológica ni nada, porque tú además has hecho un relato sesgado de la situación. Sí es así, porque no has dicho mis declaraciones antes de todo eso en prensa. Cuando yo dije en una columna, cuando salía el tema, yo dije, no vamos a hacer nada en contra de los... Eso no lo has dicho, ha sido previo a todo esto, ¿eh? Ah, no, eso no lo has visto. Ah. No, eso lo dije yo, está en prensa y está en la hemeroteca. No haremos nada en contra del sector baserritar. No haremos nada en contra de los baserritarras. Eso lo dije yo, pero no hace este lunes pasado, sino el anterior. Hace ya más de 15 días lo he dicho. Y lo he dicho públicamente. Y cuando se dice que se duda sobre la resolución o no del contrato, pues por supuesto que se duda, o la suspensión, pero por varias causas. Primera, porque se inicia un plan especial basado en el plan general. Nos olvidamos que tenemos un plan general aprobado desde el 2008 y que en ese ámbito no ha generado problemas. Es decir, esas cuestiones que a través del plan especial han salido a la luz de que pueden generar problemas en el mundo rural, estaban en el plan general desde el 2008. Las de competencia municipal, las de competencia foral o las de competencia del Gobierno vasco estaban ya en el plan general del 2008 y hasta el 2017 han convivido entre nosotros. En el mundo, y cuando han pedido permisos para hacer cosas, se ha aplicado el plan general, habrá gustado más, habrá gustado menos, pero no ha habido una reflexión sobre modificar el plan general. Se pone en marcha el plan especial, porque lo dice así el plan general, vamos a desarrollar el ámbito a través de un plan especial, y lo trabajamos desde el minuto 1 entre todos. Primero, nadie duda de que hay que hacer un plan especial. Ahora dudamos a ver si nos va a costar dinero el suspender o tal. Todo lo ponemos sobre la mesa y participan todos los agentes implicados. Y en el desarrollo de ese documento es cuando el Andirao se da cuenta de que, ostras, en el plan especial están surgiendo cuestiones pues que nos limitan, que no sé qué, y se explica que algunas son de competencia municipal, otras puede que no, otras puede que sí, tal. Es verdad que hay un interín de tiempo, que no sé definirlo, que hubo un problema de interlocución entre Andirao y yo, que se me pidió una cita, está ahí alguno de los, no voy a decir culpables, pero responsables de qué pasó con esa cita. Al final yo no acudí a la cita, y luego se ha vuelto a pedir en este pleno y yo he dado la reunión. Por cierto, la reunión con Andirao está dada antes de la presentación de la moción. La fecha está puesta antes de que se presentara la moción. Y creo que nuestro representante, creo que fue Pachi, le dijo a Andirao,
nosotros no vamos a firmar la moción porque esto lo vamos a arreglar en la reunión del jueves. Lo hablaremos en la reunión del jueves y seguro que lo arreglamos. Y por eso no hemos firmado la moción. Pero nuestra posición ya estaba puesta. Que al final los ritmos son distintos, los posicionamientos al final de unos pueden ser más radicales que otros que igual lo tienen que tramitar o reflexionar de otra manera, ¿de acuerdo? Pero ni luchas cainitas, ni sangre, ni has planteado aquí que parece que estamos aquí en Juego de Tronos o algo así. Que no, simplemente hay un colectivo que se ha posicionado y yo entiendo pues tu speech, pues bueno, pues yo no sé electoralmente cómo funciona el mundo rural, pero yo sé que tampoco es mi mayor caladero de votos, pero eso no significa que yo no tenga que tener un respeto e intentar trabajar con ellos como trabajo con los demás colectivos. Y yo he estado reunido con Andirao y la primera parte de la reunión fue decir cuál era nuestra posición. Además lo dije, y lo tengo que hacer yo, no lo puedo hacer el Pleno, lo tiene que hacer el alcalde. Suspender el plan especial hasta final de año y vamos a empezar a trabajar qué cuestiones, porque es algo que todavía nos faltaba a nosotros para poder identificar de qué estamos hablando, qué cuestiones pueden ser de preocupación de Andirao, que están incorporadas en el plan general, que son de competencia municipal y podemos o no modificar. Y luego, lógicamente, los órganos municipales decidirán si lo modifican o no. El mayor problema es la zonificación, la calificación que le damos a las zonas, porque de ahí deriva todo lo demás. Pero bueno, y esa es lo que es un poco competencia municipal. Y eso es algo que hemos decidido ponerlo a hacer ya. Es más, había ya un borrador de documento hecho por el asesor jurídico de urbanismo y se quedó allí, incluso que van a tener reuniones más de carácter técnico para ver qué cuestiones son las que hay que valorar y que Ubaldo haga los informes correspondientes para ver qué es de competencia municipal y qué no. Y nos hemos emplazado, si no estoy equivocado, creo que para antes de San Juanes, para hacer otra reunión un poco de puesta en común. Que todo este itinerario ha supuesto, no sé qué has dicho que ha supuesto al colectivo, que hay que pedir perdón, yo pido perdón a quien haga falta, no tengo ningún problema. No me siento culpable de haber dañado a nadie, No me siento culpable de haber dañado a nadie. Sin más, nosotros tenemos un plan especial que estábamos trabajando todos, por cierto, no solamente el equipo de gobierno, todos. Y todos estábamos aportando y todos estábamos opinando. De repente se ha generado una polémica y en esa polémica Andirao ha tomado una posición, una estrategia de recogida de firmas, la que sea, y no la ha puesto sobre la mesa. Y hemos dicho, y lo dije yo, no haremos nada en contra del colectivo Baserritar. Y esa es la voluntad. Y lo que vamos a hacer ahora es, yo mañana me voy a reunir con Enrique, vamos a ver el procedimiento de suspensión, hemos quedado a suspender hasta final de año de momento, vamos a ver qué indemnización tenemos que dar a la empresa por la suspensión, por el trabajo realizado, porque tendremos que hacerlo, ahora solo falta que también digamos que eso es un dispendio, pues será lo que toque por normativa. Y vamos a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo cuál es el marco legal para poder hacer luego el plan especial, el marco legal en lo que es competencia municipal. Y está dicho por los representantes de Andirao que ellos tampoco están pidiendo hacer barbaridades ni nada por el estilo, que no van a pedir nada de eso, sino simplemente vamos a ver qué cuestiones son las que les preocupan, que creen que se pueden modificar y nosotros lo que decimos es que si es de competencia municipal, pues el ayuntamiento decidirá si las modifica o no. Y estoy seguro que nos pondremos de acuerdo entre todos, porque no creo que se pida ninguna barbaridad. Ahora, tenemos que partir de que el entorno este del plan especial es un entorno de especial protección y es de donde se derivan las limitaciones. La competencia municipal es cambiar el ámbito, que no sea de especial protección, que sea otra cosa. ¿Queremos cambiar el ámbito de Arrate y tal, esa calificación? ¿Puede haber otra menos restrictiva pero que también proteja el ámbito? Pues no es lo que tenemos que mirar. Pero nuestra principal capacidad es ensombrear los ámbitos, porque luego el resto viene derivado de normas superiores. Y en ese sentido, yo desde luego, bueno, el resto del discurso de proyecto y tal, bueno, es el discurso, la estrategia que tenéis de que nosotros no tenemos rumbo, no tenemos proyecto, no sé qué presentamos a los ciudadanos hace 2 años, que parece que les presentamos un papel en blanco y luego nos han dicho que hagamos lo que queramos. Nos presentamos un proyecto de ciudad. Presentamos un proyecto de ciudad que gustará más o gustará menos. A algunos les gustó, lo suficiente como para darnos la confianza. Que para ti eso es un papel en blanco, que para ti eso no es que no haya rumbo, que son 4 ocurrencias. Bueno, pues me parece un poco falta de respeto a quien votó eso, pero bueno, yo puedo hacer el ridículo todos los días, como dices, pero tú no puedes faltar respeto. Me parece una falta de respeto al electorado que votó ese programa y que confió en él. Oye, acertado o equivocadamente, ya se verá el desarrollo de los 4 años y otros 4 años ya veremos lo que pasa. Pero ese respeto también yo creo que se merece. Pero no voy a entrar en ese debate porque creo que no toca ahora además. Sé que es el debate que queréis traer siempre sobre la mesa para intentar desgastar de alguna manera el trabajo que hace el equipo de gobierno, porque esa es la estrategia, pero bueno, bienvenida sea, cada uno tiene la suya. Pero en lo que estamos ahora, desde luego, nosotros estamos en intentar, de la mano de Andirao y el ayuntamiento, no hablo ni del alcalde ni del equipo del ayuntamiento, ponernos de acuerdo a ver en qué cuestiones del plan general somos capaces de modificar para luego ser capaces de redactar un plan especial en el cual estemos todos de acuerdo. Me merecen
el máximo de los respetos, ¿No parece? todos los que voten a nosotros, al resto de formaciones y los que no votan. Y los que no votan y los que queriendo votar no pueden votar, también. ¿Quieres que te diga lo que es una falta de respeto al electorado? Una falta de respeto al electorado es presentar 5 veces en el programa electoral el mismo proyecto, como el ascensor de Jardiñeta. Y que tenga que venir la oposición a enmendarte el presupuesto para que lo hagas. Y que luego en una negociación presupuestaria digas que en una negociación presupuestaria nos digan, no tú, sí compañeros de tu gobierno, de tu formación, nos digan, bueno, las cosas que coinciden con nuestro programa electoral las aceptamos. Eso empezando por el final. Eso es una falta de respeto al electorado. A mí me parece el máximo de los respetos. Y tú como persona también, aunque considere que tu gobierno municipal, que el gobierno municipal que tú lideras, no tiene proyecto. A ver si no lo vamos a poder decir en el Pleno. A ver si no lo vamos a poder decir. Y ojalá de repetirlo, espabiléis en algún momento. No sé si Andirao plantea barbaridades, yo no lo he dicho, pero sí lo ha dicho el portavoz de tu grupo municipal en la radio, que lo que estaban haciendo era defender intereses, y lo decía de forma como desprestigiando. Y eso es hacer la guerra psicológica que te estaba diciendo que le estabais haciendo a Andirao y a los baserritarras de este pueblo. Eso es hacer la guerra psicológica. Hacer la guerra psicológica es poner en duda las 560 firmas que presentaron en este ayuntamiento. Eso es hacer guerra psicológica. Y sangre no hay. Yo no he dicho que haya sangre. Aquí ya sabemos quiénes han manchado la historia de este pueblo de sangre. No es el Partido Socialista. No es el Partido Socialista. No os voy a echar eso en cara. ¿Pero que ha habido guerra psicológica? Sí. Sí. No se puede echar la piedra y esconder la mano como has hecho. Has dicho que he mentido. Decir que alguien miente es llamarle mentiroso. Y luego no has dicho en qué. ¿Es mentira la cronología de hechos de la semana pasada? Yo no sé lo que dijiste hace 3 semanas o hace 10 años o hace 20, que son los que llevas en este ayuntamiento, 22. Evidentemente no sé todo lo que has dicho en todo el tiempo que llevas en el ayuntamiento. Te he hecho la cronología de la semana pasada. ¿Era verdad o era mentira? ¿Era verdad o era mentira la cronología de la semana pasada? Era verdad, ¿verdad? Me dices concretamente que es mentira. Y me puedo equivocar, pero mentir es decir una cosa contrario sabiendo que no es verdad. Yo sabiendo que no es verdad no he dicho nada en este pleno, absolutamente nada, y no te voy a consentir que sigas por ahí, llamando mentiroso. Yo no os he llamado mentirosos, os digo que sois un gobierno sin proyecto, lo insisto, no tenéis proyecto. Os digo que estáis haciendo guerra psicológica, insisto en que estáis haciendo guerra psicológica, no os llamo de mentirosos, no os llamo mentirosos, digo que os equivocáis. Y por último, porque eso o si te equivocas o mientes, yo creo que te equivocas, yo creo que es desinformación, creo que es falta de coordinación interna del gobierno municipal, es mentira o no es cierto que nadie haya planteado que haya que revisar el Plan General de Ordenación Urbana y además en el aspecto concreto de los baserritarras. Porque el Partido Nacionalista Vasco, en la Comisión de Urbanismo, y quienes están lo podrán decir, creo que no es solamente el Partido Nacionalista Vasco, pero también el Partido Nacionalista Vasco, viene hace tiempo planteando en las comisiones de urbanismo la necesidad de revisar el Plan General de Ordenación Urbana en base al Plan Estratégico de la ciudad. Y eso lo hemos hablado también con casos concretos que afectaban al mundo rural. Y lo hemos dicho en varias ocasiones. Y por tanto eso de decir mientes y luego decir lo que se nos ocurre, no. Por ahí no pasamos. Me alegro de que el alcalde diga que, y ya con esto termino, que no va a aceptar un plan especial en contra del criterio de los baserritarras. Sin embargo, eso entra en contradicción con lo que decía el responsable de Medio Ambiente en los medios de comunicación, que decía que suspender la redacción del plan especial sería un error y el alcalde suspende la redacción del plan especial. Por tanto, según el criterio del concejal de Medio Ambiente, el alcalde está cometiendo un error. Nosotros lo celebramos. Pero hay una desconexión ahí. No, vamos a ver, pero que vosotros habéis participado en el plan especial, ¿estabais equivocados? ¿Habéis participado en el plan especial? ¿Estabais equivocados? Es decir, cada momento, en el contexto en el que se produce, se opina, y vosotros habéis trabajado por el plan especial, y ahora resulta que hay que... No, o sea, que en cada momento, y cuando el concejal del área considera que es un error suspenderlo, puede considerar porque en ese momento, es decir, hay una serie de variables que él entiende que es mejor seguir con el plan especial, pero no porque está en contra de nadie.
Es que aquí estáis intentando colocar al mundo rural en contra del Partido Socialista, en contra del equipo de gobierno. Y por lo menos por nosotros no lo vais a conseguir. Porque yo tengo una magnífica relación con muchísima gente, una magnífica relación, y desde luego, insisto, y tú me lo has reconocido, porque nadie, que yo sepa, ha pedido modificar las cuestiones del plan general vinculadas al sector primario. Se ha pedido revisar el plan general todo, pero no ha habido problemas desde el 2008 que hayan creado una dinámica de que, oye, vamos a revisar las cuestiones, la sectorización, el no sé qué y tal. No, se ha pedido revisar el plan general en base al plan estratégico y estamos de acuerdo y se hará. Y cuando yo digo que cuando se dice, yo te llamo mentiroso, digo, cuando se dice una mentira 100 veces no se convierte en verdad. Yo no te estoy llamando a ti mentiroso, he dicho, cuando una mentira se dice, igual que tú no me llamas a mí no sé qué, lo que yo estoy diciendo es que tú estás intentando decir que hay un enfrentamiento entre el mundo baserritarra y el equipo de gobierno y yo te digo que eso es mentira. O entre el equipo de gobierno, pues yo te digo que es mentira. Yo que soy equipo de gobierno, te digo que es mentira. Y por cierto, y para terminar yo también, porque creo que se está alargando demasiado, el PNV creo que no ha hecho enmiendas a los presupuestos de este año. En los presupuestos de este año va el ascensor a jardines. Para el estudio, para el proyecto, Josu, para el proyecto. Léelo todo tú. Pasaríamos a... Ay, perdón. Hola, buenas. Bueno, yo soy el responsable del área de medio ambiente y hasta ahora no he hablado. Y bueno, pues a mí sí que me gustaría comentar un poco el tema, yo que he vivido el asunto desde la arena. Yo, desde luego, no comparto para nada, en absoluto, lo que se ha comentado aquí de enfrentamiento, de hostilidad declarada, de hacer la guerra, etcétera. Yo creo que las cosas las hemos vivido de una manera muchísimo más normal con Andirao. Es decir, nosotros planteamos un proyecto que es un proyecto muy loable y muy legítimo, que es hacer un plan especial que tiene como objetivo, que se nos olvida siempre, pero el objetivo es mantenimiento, conservación y protección del área de Arrate, que creo que sobre eso no hay nadie que pueda estar en contra de ello, y hemos llevado este proceso de una manera ordenada y una manera en la que Andirao ha sido además participante desde el principio. Ha participado en el grupo consultivo del plan especial desde el primer día. Ha estado en todas las reuniones del grupo consultivo. Se ha podido debatir de cualquier tema. Yo no he cercenado para nada el debate. No he limitado absolutamente el acceso a esas reuniones de nadie. Ni los temas ni las reuniones que hemos tenido con Andirao, que han sido más de media docena. Más de media docena. Y que precisamente gracias a esas reuniones que hemos tenido con Andirao conseguimos por fin determinar en diciembre de este año cuál era el auténtico problema que tenían los baserritarras de Andirao, que no era un problema con el plan especial como tal, sino que era un problema con el plan general y las limitaciones de uso que establecía ese plan general. Por lo tanto, gracias a ese proceso que hemos llevado a cabo es por lo que hemos conseguido determinar ese problema. Y ese problema, el tema de las limitaciones de uso, y lo saben los que estaban en el grupo consultivo y en la Comisión de Medio Ambiente, porque lo hemos hablado un montón de veces. Ese problema de las limitaciones de uso del plan general antes de presentar esta moción estaba debidamente censado y se habló con Andirao el día 14 de marzo concretamente. Y desde el día 14 de marzo yo personalmente le dije al que hoy es presidente de Andirao que lo que tenía que hacer para tratar el tema de las limitaciones de uso del plan general, lo que tenía que hacer era poner negro sobre blanco qué es lo que quería hacer, que ya por fin, en la reunión que tuvimos el otro día, pues ya, bueno, existe ya, pues bueno, un compromiso de que eso se expondrá. Y el motivo por el que se tenía que poner negro sobre blanco era porque había que analizar jurídicamente si lo que pedía Andirao es posible hacerlo o no, porque el tema urbanístico es tremendamente técnico y por lo tanto hacía falta un análisis jurídico. Por lo tanto, no ha existido nunca en ningún caso ningún tipo de confrontación, ni hemos ido en contra, ni yo personalmente he ido en contra de Andirao. Es decir, yo lo que podía haber dicho es, pues no, de este tema no se habla, punto final. Pero ¿qué va? Yo lo que le dije ya el 14 de marzo era precisamente que lo que había que hacer para poder desarrollar ese tema y para poder adoptar las decisiones correspondientes era precisamente trabajar el tema y que eso les correspondía a ellos.
Incluso en esas reuniones yo les di la posibilidad, el día 16 de marzo, y estaban el resto de los partidos de la oposición, estaban en esa reunión, yo le di la posibilidad al que hoy es presidente de Andirao, la posibilidad de quien quisiera de Andirao venir a hablar con el equipo técnico, conmigo, de los problemas que planteaba el plan especial, de las dudas que tenían del plan especial, podían hacerlo. Y se nos dijo en esa reunión que no era necesario. Por lo tanto, en ningún momento ha existido ningún tipo de, ni de hostilidad, ni de hacer la guerra, ni de enfrentarnos, ni de una falta de respeto, ni mucho menos de confundir, empañar, generar dudas, malgastar energías, etcétera. En absoluto, en absoluto. Por lo menos, desde luego, por mi parte, que yo he defendido el plan especial porque creo que es un proyecto que es importante y porque creo que la conservación, el mantenimiento y la protección del entorno de Arrate necesitan de ese plan especial, pero no para poner un mirador, ni mucho menos, ni para poner un camino, sino porque hay unos intereses medioambientales que sin ese plan especial no se pueden acometer y eso es lo que me toca. Yo cuando decía concretamente ya que traes a colación las palabras que yo decía, cuando hablaba de intereses, yo, si me oíste bien en el corte, yo lo que decía era que a mí me parecía muy bien, me parecía muy legítimo, bueno, eso es lo que yo decía. A mí me parecía muy legítimo que Andirao defendiera los intereses, sus intereses, por supuesto que sí, pero que para poder defender esos intereses y para poder avanzar necesitábamos que se trabajara sobre eso. ¿Por qué? Porque una cosa es el plan especial y otra cosa es el plan general. Se puede trabajar el plan especial perfectamente sin necesidad de paralizarlo para poder trabajar el plan general, porque son absolutamente... cuelgan, lógicamente, uno del otro, pero las limitaciones de uso en el plan especial no se abordan ni se imponen, simplemente hay una mera remisión a la normativa vigente. Con lo cual, siempre y en todo momento, independientemente de cuál sea el plan general, vamos a tener un plan especial que puede estar en vigor. A mí, por eso yo decía que la moción me parecía innecesaria, es decir, que se puede abordar el tema de la modificación del plan general sin necesidad de paralizar el plan especial, porque a mí me parece, y vuelvo a repetir, y me sigue pareciendo, que es un proyecto interesante para Arrate. Y bueno, pues simplemente quería decir eso por cómo lo he vivido yo, porque realmente, ya os digo, yo no he sentido esa hostilidad, por lo menos por mi parte, que yo, oye, las cosas se pueden hacer, siempre se pueden hacer mejor las cosas y posiblemente habrá un montón de cosas que haya que rectificar, que haya que modificar, etcétera, ¿no? Yo también parto de una inexperiencia en estos temas que posiblemente habrá lastrado el proyecto, pero quiero decir que desde nuestra parte y desde nuestro punto de vista en ningún momento se ha producido eso que estabas diciendo, nada más. Bueno, si no hay más intervenciones sobre el asunto, votaríamos la moción presentada con Andirao, entendiendo que hay también un informe técnico que cuestiona la legalidad del segundo punto, pero también asumiendo que desde Alcaldía se va a asumir el proceso de suspensión temporal del contrato, según el procedimiento administrativo establecido, es decir, no lo puede hacer el Pleno. Bueno, dicho esto, votos a favor de la moción. ¿Ruegos y preguntas? Betikua bakarrik, beste batzuk baditu, baina saiatuko nahi motzian eitzen. Betikua be bada, baina beste batzuk be badira. Bueno, 3 edo 4 galdera ditu danak batera ingo dut eta motzian saiatuko nahi, ez lusatzearen ja luze dan pleno hau. Alde batetikan, RPT berriaren valorazioa dela eta, bueno, badakigu RPT horretan balorazio komitean udal gobernua planteatzen dabela udal gobernuko ordezkariak bakarrik egotea eta EH Bilduren proposamena da valorazio hori guztiz teknikoa baldin bada edo soilik teknikoa izan behar dela komite hori eta representazio politikoa egon behar badala udal osoa egon beharko litzatekeela errepresentatuta. Hori jasotea gustatuko litzaiguke. Beste alde batetikan, aspalditik parte hartze ordenantzaren garapenaren zain gaude, badakit arazoak egon direla tartean, azken beti dago arazoren bat, eta ja ia 2 urte egingo ditu parte hartze ordenantza horren lanketak, eta lehenbailen ez dakit uste dugu ez dela behar bada lehentasuna udal gobernuarentzat, baina guretzat lehentasunezko gaia da.
Eta azkenengo gaia, udaltzaingoaren eskaera bada, behin eta berriz behintzat eskatzen duten gauza bada, representazio bat izatea udalean edo referentziazko zinegotzi bat eukitzea. Ze momentu honetan ez daukate referentziazko zinegotzirik eta euren eskaerak egiteko alkatetzara jo beharra daukate, musika eskolako patronatua bezala eta bar. Eta uste dugu behar bada zinegotzi ordezkari bat izendatzea beharrezkoa izango litzatekla. Eta azkena betikoa badakizu DNI-aren bulegoa behar noizko, zelan eta hori. Contesto brevemente a 3 de ellas, si te he entendido bien. He estado intentando hoy hablar con la subdelegación de gobierno a ver si me dan información, porque me imaginaba que podía venir el tema. Lo que sabemos es que mañana debe haber una reunión clave en Vitoria con este tema, con el tema del DNI en Eibar, porque el mayor problema que están teniendo es el de dotación de personal. Porque es un problema presupuestario y tal, que parece ser que hay luz al final del túnel. Entonces, en cuanto nos trasladen la información, porque nosotros somos los que hemos cumplido en Semana Santa, estaban las instalaciones a disposición del ministerio correspondiente y claro, y hay muchísima gente que está preguntando. Independientemente de eso, luego el personal que venga a ver de qué tipo es. Eso pues, cuando lo sepamos lo diremos. Espero antes de verano nombrar un concejal de deportes y algún representante de la Escuela de Música, un vicepresidente, una cosa así. Y en cuanto a la mesa de negociación, de la revisión no es una mesa de negociación, sino la mesa de valoración. Nosotros la empresa lo que nos aconseja es que en la mesa los representantes tienen que ser políticos, la parte empresarial, por entendernos, en todo momento asesorada por técnicos. Sí que pueden, en cada momento puede venir un técnico distinto, incluso estar técnicos permanentemente. Y luego, en cuanto a la representación, hemos decidido que sean 4, porque hay 4 sindicatos representados y querían estar los 4, pero nosotros al final lo que entendemos es que la negociación o la valoración dentro del ayuntamiento la tiene que llevar el equipo de gobierno. Otra cosa es, el resultado luego pasa por los órganos municipales, pasará por comisión de trabajo de personal y pasará por pleno. Es decir, y vendrá, me imagino, que fruto del acuerdo. Espero que venga así. Es decir, no sé, yo al final, yo es que me fijo en otras instituciones y claro, pues ves otras instituciones y las negociaciones laborales pues realmente las llevan los equipos de gobierno correspondientes, ¿no? Los ejecutivos correspondientes, ¿no? Entonces, independientemente de eso, además, sería imposible dar la representación a todos los grupos, salvo que hagamos una asamblea, como siempre, ¿no? Hagamos una especie de comisión de trabajo por un lado para tener la proporcionalidad. Con 4 no llega. Josu, con 4 no llega. Uno cada uno, ¿no? Claro, y eso, yo con 10, 1, María G, con todos mis respetos, con 1, 1. Claro, al final, ostras, la representación también es la que es, ¿no? Entonces, nosotros lo que entendemos es que la negociación tendrá que ser, lógicamente, el equipo de gobierno, el que esté en el gobierno, el equipo de gobierno, y porque además la mesa de negociación, cuando se hace el tema del convenio, es el equipo de gobierno que negocia con los sindicatos. Es decir, y en Eudel gobierna, o sea, la negociación la lleva quien las lleva, o sea, quiero decir que... Sí, bueno, pero pero que seguro que lo vamos a socializar, pero entiendo que la presencia debe ser del equipo de gobierno, eso es una opinión. Y en cuanto al otro punto, Ana, el tema de participación... Sí, que yo quería pediros disculpas. Efectivamente, estoy demorando demasiado el tema de la ordenanza, cuando no es una cuestión de agenda, es una cuestión de salud. Pero bueno, pues estaba pidiendo disculpas a los partidos de la oposición que efectivamente están esperando a que yo termine de organizar una reunión para finiquitar la redacción del borrador y que pueda pasar los filtros correspondientes dentro del ayuntamiento y venir ya al pleno. Esta semana os convocaré a ver si, pues eso. Queda una reunión. ¿Más? Josu. Un ruego, en base a lo que proponían desde Bilbo ahora mismo y que decías a ver cómo se puede organizar para que estemos todos, y yo te hacía así con los dedos y te decía 4, y me decías eso no puede ser porque yo tengo 10 concejales y cómo me quedo con un voto, informar al alcalde que existe una cosa llamada voto ponderado
y que nos parecería lógico que se utilizara. Pero es que al final, una cuestión que tiene que aprobarse por parte de este Pleno, lo que puede llegar a darse una situación, fíjate qué poco sentido tendría, que el Partido Socialista, el Gobierno municipal, a la sazón el Partido Socialista, llegara a un acuerdo con los sindicatos y que el resto de los grupos municipales aquí lo tumbaran. No tendría ningún sentido. No es más lógico, y esto es el primer debate que teníamos en el pleno de hoy, el Banco de Alimentos, que lo que te decía ahí, te lo vuelvo a decir ahora, las cosas compartidas suelen ser mejor, y es mejor compartir el camino desde el inicio. Si no queréis, existe la posibilidad de que haya 4 representantes, que no hace falta hacer una asamblea, 4 representantes, los mismos, y cada uno vota en función a la representación que tiene su grupo. Punto, no, pelota. Josu, ¿tú te imaginas punto pelota. Empresa... Esa es nuestra propuesta y te rogamos que la atiendas. ¿Tú te imaginas en una empresa que el empresario en su negociación, la empresa, haya que hacer voto ponderado? Es decir, tienen que ir a una. Tienen que ir a una. ¿El Gobierno vasco negocia el voto ponderado? No. Pero a ver, el Gobierno vasco cuando negocia, ¿quién negocia las relaciones con los trabajadores en el Gobierno vasco? ¿Todos los partidos? Sí. Es que confundes. No. Hay cuestiones que confundes, porque el Gobierno vasco, todo lo que aprueba no lo tiene que aprobar el Parlamento. Y en este caso estamos hablando quién es el órgano que tiene que decidir. Es el Pleno. Si es el Pleno el órgano que tiene que decidir, es lógico que se busque el consenso de todo el Pleno desde el minuto inicial. Y por eso nuestro ruego es ese. Claro. No, pero si el tema es, a ver, si hay un acuerdo entre los sindicatos del Gobierno y el resto del Ayuntamiento no está de acuerdo con el acuerdo, pues que vote en contra. Claro. Lógicamente los sindicatos saben que todo va a estar condicionado al voto del Pleno. Claro. Lo saben, porque lo saben en todo lo que hacemos en este Ayuntamiento. Todo lo que hacemos desde el punto de vista de personal, que no solo esto, saben que está condicionado a cualquier tipo de acuerdo a que el Pleno luego lo apruebe. Pues es así. Yo quería también intervenir en lo mismo y además lo tenía también como muy marcado porque el sindicato ERNE precisamente el otro día dijo, es que a nosotros nos hubiera sentado muy mal, a mí personalmente, que me hubieran excluido de esta representación sindical. Yo entiendo vuestra protesta y entiendo vuestro posicionamiento de cara a vosotros también intervenir como grupos diferentes. Esto no, pero sigo adelante. Se ha aludido a la ordenanza de participación ciudadana, yo también vuelvo a repetir que animales, la ordenanza animalista ha quedado pues como a 2 o 3 meses vista, o sea, no se ha vuelto a retomar el tema. Y luego lo más importante, porque era de un tema que no ha salido en el pleno de hoy, que es la remunicipalización. Entonces, yo sí que pienso y habrá que dar alguna otra vuelta a este tema y quizá lo dejamos para el próximo pleno. Pero me parece que un tema tan fundamental como que es que los trabajadores pertenezcan y sean contratados directamente del ayuntamiento sin acudir a subcontratas, me parece que si hay una ley donde hay una campaña general de todos los ayuntamientos de España en contra de esta adicional que depende de los presupuestos generales, me parece que la no adhesión o por lo menos el no poder expresar nuestro desacuerdo con esa adición de ley me parece que es quedarnos en una cuneta que luego nos va a perjudicar cuando los trabajadores nos pidan ser municipalizados. A ver, repito. Dos cosas muy rápidas. La primera, el tema de la ordenanza de animales, le di yo instrucciones a la técnica que está llevando el tema, que en vez de hacer un acta de la primera reunión, presentara una propuesta ya de ordenanza redactada de esa primera parte. Y luego se ha pedido que yo participe. Y claro, el que yo participe lo que supone muchas veces es esto, es que encontrar los huecos para poder estar en las reuniones pues es más complicado que si os dejo que funcionéis. Entonces, bueno, a ver si para esta semana me ha dicho Inise que me lo va a presentar y a ver si para la semana que viene puedo convocar una reunión de la comisión para seguir trabajando el tema de los animales. Y el segundo tema, a ver, si se hace una junta de portavoces y se queda que la moción presentada sobre municipalización no viene a pleno, no viene a pleno. No viene a pleno, ya lo hablaremos, ya hablaremos de esto y si tenemos que hacer un escrito, los grupos que solicitemos a Madrid que quite esa cláusula, lo haremos, pero si se ha quedado en no traerlo a pleno, no se puede traer el debate a pleno a través de luego y preguntas. No es, quiero decir, el acuerdo que hay en la Junta de Portavoces es decir, hay una moción sobre solicitar a Madrid que quite la cláusula de municipalización
Yo encantado de que se trajera y que haya debate, como ha podido haber de otros, pero se quedó en no traerlo, con lo cual hay que obviar el debate. Aquí hay que obviarlo el debate. Otra cosa es que el ayuntamiento, por otras vías, si hay grupos municipales que quieren solicitar eso a Madrid, lo pidamos por otras vías. Perdón, voy a repetir las palabras que se dijeron en la Junta de Portavoces. Esto lo solucionamos con que Arantxa, y lo fue así directamente, escriba una carta que podemos firmarla todos y entonces esto ya se soluciona con una expresión que puede ser apoyada por todos. Arcadio, eras tú el que lo expresaste y entonces, pero además, te repito, antes incluso, si puede ser del Pleno, y así tenemos ya que eso ya se canaliza hacia Madrid. Fue exactamente lo que quedó en una Junta de Portavoces muy limitada porque se nos metieron los 3/4 de hora del Patronato de Deportes. Esto es, por eso lo he traído otra vez. Si se me permite aclararte, María Jesús, o sea, al César lo que es del César, creo que no es eso lo que se dijo. Lo que se dijo fue que, aunque una decisión no la apruebe el Pleno Municipal, la decisión se puede tomar en otro órgano, en este caso la Junta de Portavoces. Y que lo que decidiera la Junta de Portavoces, Arantxa como secretaria, porque es normal la cara de susto que ha puesto, Arantxa como secretaria remitiría el acuerdo que la Junta de Portavoces en su caso pueda tomar. Creo que es eso lo que se dijo y lo que acordamos en la Junta de Portavoces. Vamos, yo me quedé con esa idea porque para mí era muy interesante saber qué recorrido iba a tener esa moción y creo que repito exactamente las palabras que allí se dijeron. Pues parece que no hay coincidencia en la interpretación. En cualquier caso, ya hablaremos de eso en otro momento. ¿Hay más luego si preguntas? Que se acabe el pleno. Nosotros rogamos que se acabe el pleno para que pueda hablar ya el público que está aquí. Porque... Bueno, pues damos por finalizar el pleno y damos la palabra al público. Hola, soy Ander del Círculo de Eibar Podemos, Aldugu Eibar, y quiero hacer 3 preguntas. En el pleno anterior se aprobó una moción para impedir que los niños puedan pasar hambre, bueno, o no estén suficientemente alimentados en época vacacional, y se aprobó una campaña de información a los padres y madres. Y quería saber en este mes qué se ha hecho en esa campaña. Y por otra parte, también se aprobó que las safariquetas se ampliaran a agosto si había demanda, pero no he visto en ningún medio pues la posibilidad de que la gente se pueda apuntar en agosto a la safariqueta, porque solo aparece la opción de apuntarse en julio. Y otra cosa que quería comentar, que se ha estado hablando hoy aquí sobre los presupuestos y sobre la intención que ha tenido Podemos al presentar primero una alternativa a los presupuestos y luego al ver que se echaba para atrás unas mociones para que se tuvieran en cuenta, y en este mismo pleno creo que he oído a todos los partidos de comentar que incluso eran mociones que podían ser buenas, que podían ser interesantes, que se podían aprobar, y entonces ¿dónde está la participación ciudadana? Si un ciudadano que no está dentro del ayuntamiento tiene una buena idea para los presupuestos del año, ¿qué tiene que hacer para que esa idea llegue a los presupuestos? Y esas son mis preguntas. Bueno, yo solamente te voy a contestar la de Fariquetas de verano. Toda la documentación estaba preparada ya para julio, solo para hacer en julio, y por tanto se ha hecho una primera tirada para julio y ahora se está preparando ya para abrirlas de agosto. Se va a hacer en agosto, lo mismo que en julio, pero todavía no se ha, porque todo lo que era la papelería y todos los dípticos y tal estaban preparados para julio porque era lo que hacíamos. Ya está dada la instrucción al área y están preparando para hacer lo mismo, pero en agosto. Y en cuanto a los cauces de participación, bueno, es verdad que todo es mejorable, pero ya hay ciudadanos que de una u otra manera participan en la elaboración de presupuestos con propuestas durante el año que le hacen a los grupos municipales, luego algunos los transforman en enmiendas o no, pero no podemos olvidar que Podemos es un partido político, no es un ciudadano, es un partido político que tuvo oportunidad de presentarse en las elecciones municipales. No se presentó porque no consideró oportuno presentarse, y a partir de ahí
Lógicamente, las herramientas que tiene de participación pues son distintas, y seguramente si Podemos habla con algún partido político y hace unas propuestas, igual algún partido las asume y las plantea dentro del ayuntamiento, pero Podemos como tal, como partido político en la elaboración de presupuestos, no participa, y salvo que alguien interiorice posiciones de Podemos y las proponga, y a partir de ahí, lo que sí, insisto, será mejorable y estableceremos cauces para mejorar el tema de la participación en la elaboración de presupuestos, pero ya existen mecanismos y caminos que buscan los ciudadanos y que buscan los partidos también para saber qué están demandando los ciudadanos para incorporar cada uno a su posición en los presupuestos. Es decir, que hay que pasar por un partido político, que ningún ciudadano puede directamente hacer una moción. Tú mismo me estás contestando. Ningún ciudadano, si no pasa por un partido político, puede hacer nada para los presupuestos de IVAR. Sí, puede hacer. ¿Qué? Joder, ¿cómo lo hace? Proponer al ayuntamiento a través de los cauces que tiene el ayuntamiento para incorporar las enmiendas a los presupuestos. ¿Qué cauce es ese? Los partidos políticos, claro. Pero Me has aquí en la contestado. Conchinchina, O sea, aquí en la Conchinchina. Me gustaría que me contestaras a qué campaña se ha hecho para informar a los padres. Bueno, este año, porque ya llevamos años haciendo, no vais a descubrir América, porque ya llevamos años que se manda a todos los colegios de IVAR cartas y llamadas de teléfono por parte de los técnicos municipales para que nos den aviso sobre niños que puedan pasar hambre. Este año, aparte de mandar esas cartas a los colegios, hemos decidido mandar a todos los pediatras de la OSI de Babarrena, es decir, a los ambulatorios de Torrecuba y de Eibar, y también le hemos mandado al jefe de pediatría del Hospital de Mendaro. Aparte, yo he hablado directamente con el jefe de pediatría del Hospital de Mendaro y por el momento se mandó la misma semana que salió eso en el pleno anterior y por el momento yo creo que gracias a Dios no tenemos ninguna respuesta. ¿Más? Están atrás. Bueno, primero dar gracias por la votación, que pienso que es algo histórico. Y yo creo que no somos conscientes de la trascendencia que tiene, y daros gracias, eskerrik asko. Los últimos 6 meses han sido entretenidos y bueno, creo que es importante la votación. Y daros las gracias a todos los partidos políticos, a los que habéis participado de una forma, de otra, a Podemos que ha participado apoyándonos, y yo no quiero extenderme en cómo ha sido ni cómo no ha sido. Pienso que se ha pasado al punto cero y es el que necesitamos todos para volver a empezar. Entonces, no quiero hablar más porque sería romper lo que está hecho, y creo que lo que hay que hacer es construir lo que queda por hacer y caminar. Gracias. Bueno, pues vamos a darle un poquito de calor. Yo lo que quisiera saber es si el alcalde me va a responder a mí hoy, lo mismo que ha respondido al compañero de Podemos y a los señores de Arrate. ¿Nos va a explicar usted por qué se ha vuelto a suspender el plan general? ¿Nos va a decir usted qué es lo que ha costado ya los 2 planes generales que os han echado para atrás? Que os lo han echado para atrás. Son 3 preguntas nada más, te he hecho 2, si me quieres responder, bien, si no, pasa a la tercera. No sé si se os ha remitido la sentencia, ahí dice las causas por las cuales un juez ha entendido que el plan general... ¿Me puede decir al alcalde cuánto ha costado los 2 planes generales que un juez os ha echado para atrás? No tengo dato, no te puedo decir. Siguiente. No, bien, correcto. No vamos a perder el tiempo, que todos tenemos ganas de ir a cenar. Bien, correcto. Señor Arcadio, hoy me he acordado de tu nombre porque lo he apuntado, porque no me merece la pena. Usted lo que tiene que ser es coherente cuando sale en una radio y dice lo que dice. Luego, no pasa nada, reconózcalo y punto, no hay ningún problema. Yo también me equivoco y soy un bocachanclas y me suelo equivocar mucho. Tú reconoces lo que dices en la radio, porque ¿sabes cuál es tu problema? Que cuando tú sales en la radio hablando, no es que suba el pan, es que se pudre. Se pudre. Y por último, señor alcalde, me gustaría pedir su dimisión y la de todo su equipo, porque es vergonzoso
A ver si algún día tienen lo que hay que tener y explicárselo a toda la ciudadanía. Es vergonzoso que les vuelvan a echar para atrás otro plan general. Y ahora nos vienen con la película de que quieren hacer en Chonta lo mismo que en Moguel. Cuando este señor que tienen aquí hace un año os dijo que había que hacer lo mismo que se hizo en Moguel. Y tu respuesta como alcalde fue decir que cada comunidad arregle sus problemas. Esa fue tu respuesta, bueno, más o menos parecida, de Los Toyos, más o menos parecida, que cada comunidad que asuma las reformas. Entonces, es vergonzoso. Yo no me puedo explicar cómo sigues de alcalde tú y tu equipo, que lo vuelven a echar para atrás otro plan general de Los Toyos, otro plan general. Y ahora nos venís con la película de que hay que hacer lo mismo que en Moguel, si os lo pedimos nosotros. Os lo pedimos nosotros de Los Toyos. Nosotros fuimos quienes pusimos eso aquí. Bueno, pues yo también me congratulo con Andirao y por lo que nos toca, que tengáis suerte en la andadura, cosa que nosotros en 13 años no lo hemos conseguido. Pero sí vais a tener en cuenta de que un poco el movimiento de este ayuntamiento ha sido por lo que ha ocurrido en Chonta. Porque al tirarle por cuarta vez la modificación del plan general, es la cuarta modificación, y se ha tirado 2 veces. La próxima, lo demás hubieran sido los de Andirao. Entonces ahora, como el plan general está en suspenso, han corrido un poco y tienen la oportunidad de solucionar algo que ellos mismos han generado. En el Pleno es muy curioso que en el orden del día no figure y pases un poco de puntillas sobre esta resolución. Esto es muy grave. Esto me parece que en pocos municipios los planes generales se tiren y de la manera que han tirado. La resolución judicial, que no quieres decirla, es, pero rotunda, inviabilidad económica, porque se han hecho todo absolutamente mal. Lo que habéis presentado es vergonzoso y lo han tirado. Y después, en cuanto a las alegaciones presentadas por la plazoleta, en los presupuestos del presente año nuevamente se excluye de manera deliberada e injustificada partidas económicas específicas para el barrio de Chonta. Y las partidas específicas que pedimos los de la asociación La Plazoleta es para decentar, que no han puesto ni un euro desde el 2009 y no han hecho nada. Nuevamente se apelará a que las alegaciones no tienen sustento jurídico, pero sí social y moral. Las constantes excusas jurídicas para eludir responsabilidades reflejan el talante del actual gobierno municipal. Las alegaciones que presentamos no son criterios de opinión o de oportunidad, como dices, sino que plasman unos compromisos adquiridos por ti y por tu equipo que no se cumple y agrandan el agravio comparativo con la mayoría de los barrios del municipio de Eibar en cuanto a seguridad y adecentamiento. Y lo que sí voy a decir aquí es los compromisos que se adoptaron o se comentaron en la mesa de Chonta, porque eso hay que decirlo. Otra cosa es la reunión que se haga cuando se presente algo por parte del gobierno vasco. Y voy a decirlo aquí a todos los vecinos de Chonta que han acudido. El director general de Visesa lo dijo bien claramente, es totalmente inviable económicamente el proyecto de regeneración propuesto por el consistorio. Eso dijo el director general de Visesa. Si hubieras estado presente, que no estuviste, pues lo hubieras escuchado. Y en la misma mesa, Pedro Jauregui, director, que es el viceconsejero de la vivienda, lo dijo. Vamos a intentar rehabilitar, cosa que no estabais en principio muy empeñados en rehabilitar las viviendas. Y él sí recogió el testigo y dijo que apostaba por la rehabilitación y que no se haría nada, que iban a presentar un proyecto conjunto. También dijo que iba a intentar conseguir ayudas europeas, cosa que este consistorio lleva 2 años hablando y no consiguiendo. Estamos a la espera de la rehabilitación de las viviendas. El gobierno vasco, tanto el viceconsejero como el director,
lo entienden. La pregunta que te digo, ¿vamos a tener ayudas para el adecentamiento este año en los presupuestos? En el proyecto cultural que se ha dado el año pasado, se dio a 57 asociaciones, y se ha excluido a la asociación de Chonta para los proyectos culturales. ¿Se va a aportar alguna partida económica para el adecentamiento y para el proyecto cultural? ¿Sí? Creo que lo ha dicho Gorka, si no estoy equivocado. En la Junta de Portavoces se planteó que había unas partidas destinadas al desarrollo de planeamiento urbanístico, teníamos a determinadas empresas contratadas para ello, que tenemos que ver, creo que eran 200 y algo mil. Algo de ese dinero, lógicamente, hay que pagar a Visesa por trabajos hechos, hay que ver de ese dinero qué es lo que queda, y el compromiso que había de ese dinero destinarlo al adecentamiento de Chonta, que a través de la mesa de Chonta lo has explicado tú, ¿no? Sí, pero, bueno. pero dinos a nosotros. No, dinos a los vecinos. Sí. No, pero si ya está dicho. Es que de mi boca ya ha salido. Sí, bueno. Ya ha salido. 250.000 euros que se pueden quedar ¿en cuánto? No sé, tenemos que hacer los cálculos del dinero comprometido. Del dinero comprometido vamos a tener para las dos cuestiones, proyecto cultural y adecentamiento. Estoy diciendo lo que se trabaje en la mesa de Chonta. En la mesa de Chonta. ¿Sí lo he dicho? Que lo que diga la mesa de Chonta. Y que de ahí se verá cuáles de los proyectos que se planteen de la mesa de Chonta son viables. La comisión correspondiente luego los valorará y si son viables y hay dotación económica se pondrán en marcha. Yo, una pregunta nada más, es en base a lo que ha dicho el concejal del PNV, que el alcalde se debería reunir con los vecinos del barrio y tal y cual, para informar de... Sí, ha sido. Ah, sí. Ah, perdón. Nosotros, la asociación La Plazoleta, no hace falta que venga el alcalde a informar. Nosotros ya informamos. Lo que tiene que hacer el alcalde es reunirse con la otra asociación y que informen. Que informe, la otra asociación tiene que hacer su trabajo, es informar. Y yo desde aquí, yo os digo que no informa a los que ellos dicen que representan, no informan. Eso es lo que tiene que hacer el alcalde, preocuparse de todos los vecinos del barrio. La otra asociación, informar. Eso es lo que tiene que hacer. Nosotros ya informamos a los que están inscritos en nuestra asociación. Los demás, que vayan a pedir explicaciones a quien se las tenga que pedir. Y tú, Arcadio, tranquilo, joder. Ahora tomamos un vino en el bodegón. Tampoco vamos a discutir.